sabiduría, el entendimiento, has abierto sus mentes y sus corazones, Señor, para aprender y aprovechar el tiempo, Señor, que están invirtiendo en estar a cada día viernes en esta reunión. Ahora, Padre, una vez más nos ponemos en tus manos para que tú nos guíes, Señor, nos edifiques, Señor, y que cada palabra que salga de nuestros labios sirva, Señor, conforme al propósito de prepararnos de la mejor manera, Señor, para servirte, Señor amado, de la mejor manera, de calidad, Señor, porque tú eres bueno y tú eres maravilloso, tú eres misericordioso. Gracias por tu amor, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, guíanos. Amén y amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 14, versículo 15 y versículo 16. Vamos a leer, por favor, hermano. 2 de Timoteo, capítulo 2. Versículo 14, 15 y 16 vamos a leer. Pero para ir aplicando bien la regla, ¿verdad? Para que entendamos a quién se está dirigiendo ahí, vamos a leer también el versículo 2, nada más. Dice, ¿verdad? ¿Lo tienen todos, hermanos? 2 de Timoteo, vamos a leer 2, y luego lo vamos a saltar al 14, ¿ok? El 2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres de qué característica, hermanos? Fieles, que sean, ¿qué dice ahí? Idóneos para enseñar también a otros. Para ellos hay una instrucción especial que está aquí en el 14, dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual, ¿qué dice ahí, hermanos? Para nada aprovecha, ¿verdad? O sea, estos hombres fieles, ¿verdad? Que son ustedes, hermanos, que son aptos para enseñar a otros, no deben de ponerse a contender con nadie por palabras, porque eso en nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes, ¿verdad? Y aquí viene el consejo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Entonces, ahí en el versículo 15, ¿verdad? Donde dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, ¿verdad? O sea que Dios califica todo, ¿verdad? Como un examen, Él chequea y está aquí, y para podernos presentarnos aprobados, tenemos que pasar el examen, ¿verdad? Y eso es de lo que le está hablando Él en los versículos anteriores, ¿verdad? Tú sufres penalidades, y le pone el ejemplo del que trabaja en la tierra, del que milita en el ejército. Entonces le dice, mira, así como ellos, Dios está chequeándote también que tú estás haciendo. Pero le dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, ¿verdad? Qué triste, ¿verdad? Es para alguien que se le ha sido encargada una obra, una tarea, y cuando vengan a pedirle cuentas o a pedir el resultado de lo que se le pidió que hiciera, de lo que era su responsabilidad hacer, no puede entregar nada, ¿verdad? ¿Cómo se sentiría una persona así? Avergonzado, ¿verdad? Si nuestros papás a nosotros nos pedían que hiciéramos algo y no lo hacíamos, cuando llegábamos, más que miedo, era la vergüenza la que no nos permitía presentarnos delante de ellos, porque como le decían, pero te dije que lo hiciera. ¿Y qué excusa le da uno ahí, verdad? No tiene ninguna excusa, simplemente que muchas veces uno no lo quería hacer. Y dice que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué es la palabra de verdad, hermanos? Que usa bien la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? Y usar, ahí, hermanos, significa trazar. Significa usted ha visto cuando los arquitectos hacen un plano, ¿verdad que ellos lo hacen líneas así? Son líneas que van justo de un puntito a otro puntito y van bien rectas, ¿verdad? Y no me salen muy rectas, pero vamos aquí y hasta ponen ahí, ¿verdad? Cada centímetro dice equivale a tantas pulgadas, a tantos pies o a tantos metros. Una pulgada va a equivaler a tanto y a tanto y así, ¿verdad? Entonces los que saben leer el plano que él diseñó, leen la guía, y cuando se ponen a leer entonces el plano, miran y entonces leen aquí el que va a construir, ¿verdad? Lee el plano y dice, esta pared es
aquí es de 10 pies. ¿Cómo sabe que es de 10 pies? Porque aquí la escala le dice cada tantas de estas representa un pie. Y si hay 10, entonces es de 10 pies. Pero a 5 pies y le ponen un dibujito que representa, por ejemplo, esto, una cosa de electricidad. Entonces, eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Tú vas a usar bien la palabra, o sea, la vas a trazar bien, la vas a explicar bien, vas a procurar que la entiendan bien. Evítate de andar que aquel dijo y que por allá se están metiendo y no sé qué, eso de nada aprovecha, le digo. Y mucho menos, ¿verdad?, altercar con alguien, por ejemplo, en la célula, ¿verdad? No es el tiempo para hacer eso ahí, ¿verdad? Ahí es para que lleguemos y tracemos bien la palabra de verdad. Entonces es una instrucción, hermanos, que fue dada de Pablo a Timoteo, pero que en realidad también, ¿verdad?, es para cada uno de nosotros hoy en día. Entonces ahora ahí en su tareita, ¿verdad? Alguien que me dijera qué encontró acerca del origen de la palabra Biblia. ¿Qué encontraron sobre eso? Alguien que me diga algo más o menos. Hermana Dina, ¿qué encontró usted sobre el origen de la palabra Biblia? ¿De dónde viene eso? Que sobre el origen. Sí, no, sí. No, sí, porque si les pido que me traigan todo, me han traído un folleto cada uno, ¿verdad? Yo solo voy a poner el origen. El origen, no sí. voy a abundar en otro. ¿Qué es griego? Griego, ¿ok? Amén. ¿Alguien más que haya encontrado otra cosa? ¿Qué es griego? ¿Qué significa la palabra Biblia? En lo que leyeron ahí, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra Biblia? Son libros. Libros, ¿verdad? La palabra Biblia significa libros, ¿verdad? De ahí viene la palabra biblioteca. Antes se llamaban biblos. Biblos, ajá, era un conjunto de libros, ¿verdad? Femenino, que Biblia. Entonces, eso lo hablábamos con los hermanos, que fue la Iglesia Católica la que le puso el género femenino de la Santa Biblia, porque era Sagrada Escritura, nada más, ¿verdad? Entonces, como terminan en A, ellos dijeron, entonces es femenino, la Sagrada Escritura, ¿verdad? O la Santa Biblia, ¿ok? Entonces, eso es el origen de la palabra Biblia, sí, ¿verdad? Y como decía Luis, ¿verdad? Hay mucho más que poder investigar ahí, pero viene de un griego, ¿verdad? Que es biblos, ¿verdad? La segunda parte era, ¿verdad? ¿Cuándo fue la primera Biblia en español o cuándo fue traducida al español que encontraron ahí, hermano? 1569. Ajá. ¿Qué encontraste tú además de eso, Luis? La primera traducción, que fue al final del siglo II. Ahí fue la primera traducción llamada Latina Antigua o Vetus Latina. Y esa es una versión también que le llamaban la Vulgata, porque estaba hecha como un lenguaje muy popular. De esa se vino a traducir después a la Biblia de Lobos o a la Biblia que veníamos diciendo. Y de esas traducciones hemos llegado a la que tenemos, que más utilizamos ahora, que es la Reina Valera 1960, ¿verdad? Yo tenía esta pregunta, ¿cuándo se dividió en capítulos y versículos? ¿Cuándo fue eso? Se dividió en capítulos en 1214 por Stephen Langton y se dividió en versículos en 1528 por Robert Stringy. Eso encontró usted, como las dos juntas. ¿Alguien que haya encontrado algo diferente? Eso No estaba la de la dividí. Vulgata y todo eso lo quería escribir. En capítulos y versículos. Ajá, sí. Yo la encontré que se dividió en 1226 y después encontré otra que dice que también la dividió en 1551. Sí, habían varios, pero esta tenía todas hasta la última, o sea, en una sola. Es que había varios que intentaron dividirla. Exacto. Para mejor composición, ¿verdad? Pero la que tenemos ahí es esa de 1500, no recuerdo bien la fecha, que es la que más, 1551, que es la que 55. que dividió, ¿sí, hermano Nelson? Porque yo encontré la traducción al español, que dice que en 1569 fue toda la Biblia completa por primera vez. O sea, que antes como que eran solo como que los salmos, parece que... Sí, solo eran salmos, los capítulos de los salmos. Entonces, por eso les estoy preguntando, ¿verdad? Para ver si... Para ver todo lo que ustedes leyeron. Ajá. Porque yo sé que esto es mucho. Es una información inmensa, ¿verdad? Pero es lo que nos ayuda a entender la palabra de verdad. ¿Cómo la vamos a trazar bien si no entendemos cómo está estructurada, su origen, cómo llegó a nosotros este libro maravilloso, ¿verdad? Y la última pregunta, hermanos, que fue lo de la versión de los 70, ¿qué encontraron ahí? Hermano Alex, ¿qué encontró usted de eso?
¿No lo encontró? Ok. Sí, hermano Nelson. Yo lo encontré que es la traducción del griego, es la traducción al griego más antigua de la Biblia. Y era solo el Antiguo Testamento que nosotros conocemos, aunque no lo incluía todo, ¿verdad? Yo encontré el nombre de los 70 o Septuaginta. Septuaginta, ajá. Quinta. Septuaginta. Quinta, Ajá. Quinta, Ujú. se debe a que se solía, porque se redondea los 70, a 70 el número total de los 72 presuntos traductores de la carta, que era Aristeas, algo así dice Aristeas. Era una carta aristotélica, creo yo, como un presunto hecho histórico. La idea de que 72 sabios judíos alejandrinos se pusieron de acuerdo para trabajar aisladamente en la formación de un compendio de textos sagrados del pueblo judío. Creo que fue, no recuerdo bien si fue Aristóteles, hermano, el que convocó a estos 72 en realidad. Él los convoca para que hagan una traducción al griego común de los libros que estaban escritos ya en hebreo y en arameo. Él los convoca para que haya una manera para la mayoría de gente, que en ese tiempo, ¿verdad? Había un griego que era bien popular, como un español que casi todos entendemos, ¿verdad? Entonces van a hacerlo en el griego más popular que hay, para que cualquiera que lo busque, que no entienda, pueda leer las escrituras. Entonces se juntan 72 hombres, y ellos traducen estos libros que estaban, que es la Tanaj que usted encontró, ¿verdad? Que era el Pentateuco, los libros poéticos, o los Salmos, el libro de Eclesiastés, libro de Sabiduría, y traducen algunos de los profetas, como Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, algunos de los profetas menores. Y eso lo ponen junto en una versión, y eso ya estaba, porque ¿de qué fue de lo que leyó Jesús? Él leyó de esos rollos que ya habían sido traducidos. Pero para el que no los leía, ¿verdad? En hebreo, él probablemente lo leyó en hebreo, en arameo, había algo ya traducido al griego. Y viene Pablo, ¿verdad? Y empieza a escribir y se empieza a agregar a todo esto. Y cuando encuentra... Eso es lo que dice que lo hacía más admirable, de que cómo Jesús podía leer eso, si parece que no estaba en la lengua, exactamente la lengua que él hablaba. Se suponía la que él hablaba, ¿verdad? Pero él sabe todas las lenguas. Claro. ¿Verdad? Él hizo las lenguas. No, pues entonces los felicito, hermanos. Los felicito, buen trabajo. ¿Verdad? Con lo que me dicen, yo me doy cuenta de que sí estudiaron y fueron más allá. Lo único fue que el obvio, ¿verdad? Las preguntas eran como bien directas, pero yo ya sabía que tenían que leer mucho para encontrar la respuesta. ¿Y eso a qué nos está obligando a todos, hermanos? A estudiar. Así cuando tengamos que preparar una predicación o algo, sabemos que tenemos que estudiar, ¿verdad? Leer más para llegar a donde nosotros queremos llegar, ¿verdad? Así que los felicito, hermanos. Muy buen trabajo, ¿verdad? Y la semana, hoy sí démenlas aquí. Ya, ¿verdad? Hoy sí ya démenlas aquí. Yo pensé que no. Ya no nos la va a pedir, ¿no? Ya, lo que pasa es que por lo menos no se lo iban a saber de memoria, ¿verdad? Si Pero hubiera sabido que era examen verbal. mejor me grabo un poquito. No, los felicito, hermanos. Muy bien. Entonces, la semana pasada nos estábamos hablando al final de cómo encontrar un tema, ¿verdad? Y escribimos ahí que todo mensaje que tengamos la oportunidad de transmitir, ¿verdad? Debe venir como una inspiración especial de Dios hacia nosotros, quienes lo debemos de estar pidiendo a Dios en oración, ¿verdad? Cuáles sean los mensajes que debemos de compartir con los oyentes. Sin embargo, a veces uno ora y ora y ora y ora, ¿verdad? Y como que no viniera la revelación, ¿verdad? Entonces, por eso dice ahí, ¿verdad? Que esto no es como estricto, ¿verdad? Claro que tenemos que estar orando, pero a veces Dios quiere que también le pongamos atención a otras cosas, y eso es de lo que vamos a hablar hoy. En el punto A vamos a escribir ahí, hermanos, en el inciso A, al reflexionar sobre las necesidades, al reflexionar sobre las necesidades espirituales de los oyentes. Entonces, la primera manera en la que podemos también ayudarnos para encontrar un tema es reflexionar sobre las necesidades espirituales de los oyentes o de quienes nos escuchan, ¿verdad? Reflexionar sobre sus necesidades espirituales. Y dice ahí, debemos siempre estar atentos a las necesidades espirituales de nuestros oyentes, es decir,
esforzarnos por ser observadores de las áreas en las cuales sea necesaria exhortación, corrección, consolación, confrontación, etcétera, ¿verdad? Esto no está hablando de que yo como sé que el hijo del hermano Luis se porta mal, pues va a preparar el jueves uno para que coman los hijos. No, ¿verdad? Sino es en general, ¿verdad? Esto no se trata de ir a tirar a alguien, ¿verdad? Se trata de en general qué necesidad hay en nuestra célula. Aquí hay una necesidad, por ejemplo, de que evangelicemos. Entonces el jueves que me toca libre, yo voy a traer, porque yo veo la necesidad, no estamos evangelizando. O no están llegando los martes a la oración. Entonces yo voy a hablar de la importancia de orar juntos. Ese es mi tema que yo traigo para el jueves. La importancia de orar juntos. Entonces me baso en el Salmo, dice, mirad cuán bueno y delicioso es estar los hermanos juntos en armonía. Entonces si me voy por ahí, la cosa es llevar a los hermanos a que tienen que ir el martes a la oración. Claro. Esa es una necesidad general. Igual cuando le toque que predicar en la iglesia, piensa en la necesidad que tiene la iglesia en general, ¿verdad? No siempre nos conformemos a dar, por ejemplo, un sermón evangelístico, ¿verdad? La iglesia necesita sermones evangélicos, pero hay más necesidades que hay que atender. A veces necesidades, como dice aquí, ¿verdad? La iglesia puede necesitar una exhortación en alguna área. Puede necesitar corrección en alguna área. Puede necesitar consolación en alguna hora o ser confrontados, ¿verdad? Y no tenga temor. Si Dios le da a usted en el corazón un mensaje que confronta, usted no tenga temor, hermano. Usted ore, prepárese y sepa que va Dios con usted, aunque tenga que confrontar, ¿verdad? Y dice, pero dice ahí, teniendo siempre mucho cuidado de la manera en que lo hagamos, recordando que somos siervos de Dios. Aun cuando seamos conscientes de alguna situación particular, debemos evitar a toda costa dirigir nuestro sermón de manera particular a un individuo o familia de nuestra congregación o célula. Si tenemos algo que decirle a algún individuo, debe hacerse de manera particular e individual, nunca como tema del sermón, ¿verdad? Tenemos que reflexionar sobre lo que ellos necesitan, pero no atacarlos. Lo mismo, vuelvo a lo mismo, no a un individuo, sino como grupo. ¿Qué necesitamos como grupo? ¿En qué necesitamos mejorar? ¿Será que necesitamos que nos peguen una exhortadita, pegar unas exhortaditas a todos? Y luego es que el primero que es exhortado es el que está preparando el sermón. Si en usted no causó un efecto eso, ¿cómo va a esperar usted que cause un efecto en lo que los oye? ¿Verdad? En usted es el primero que debe de causar el efecto. El inciso B, hermanos, otra manera en que encontramos un tema es leyendo devocionalmente la Biblia. Leyendo devocionalmente la Biblia. Leyendo devocionalmente. 87. No le puedo decir de la mía porque la mía tiene como 3 menos, entonces la voy a confundir. Leyendo devocionalmente la Biblia. Ahorita estamos llenando ahí el inciso B, hermana. ¿Ya? Le vamos a dar un minutito ahí para que escriba ahí en el inciso B, leyendo devocionalmente la Biblia. Y dice, debemos recordar que no podemos alimentar el alma de nuestros oyentes cuando la nuestra es mantenida a una escasa dieta, ¿verdad? Es un ejemplo, ¿verdad? Usted no puede querer darle un alimento sólido a alguien cuando usted está que no come nada, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? Usted no puede querer ir a predicar de la palabra de Dios si usted ni siquiera la lee, ¿verdad? No podemos dar de lo que no tenemos. Debemos esforzarnos por no caer en el error de muchos predicadores que por mantenerse sumamente ocupados no dedican tiempo a la lectura devocional de la palabra de Dios, la cual al hacerla individualmente o en familia puede equiparnos de temas, así como de ayudarnos a descubrir verdades de suma riqueza espiritual, aún en lugares insospechados de la Biblia. Cuando usted está leyendo la Biblia, a veces dice, wow, este versículo está bonito como para predicarlo. Pero como ya vimos, ¿verdad? El hermenéutica, entonces, pero voy a leer bien todo el capítulo, porque no porque este esté bonito, puede que diga lo que yo estoy sintiendo. Lo leo todo y entonces ya. Entonces usted tiene 2 semanas, tiene que hacer el tema libre, ¿sí, hermano Nelson? Por ejemplo, un versículo que dice la Biblia, Dios dice, si mi pueblo se humillare, dice que si el pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿no? Segunda de Crónicas. Muchas veces se cree, bueno, se ha dicho, y a veces ha tomado el error, porque en una ocasión me ha pasado que en ese momento Israel estaba desobediente, pero ahí está dio la instrucción a Salomón de cómo podría hacer si el pueblo se apartaba de él. O sea, le da como unas instrucciones diciendo
que si mi pueblo se humilla, entonces yo volveré mi rostro sobre esta casa que he edificado. Esa es una oración que Salomón hace al dedicar el templo. El capítulo anterior habla de la oración que Salomón hace al dedicar el templo. Entonces Dios dice, ahora yo pondré mis ojos y mis oídos a la oración en este lugar. Y si yo enviare mal sobre toda la gente, sobre toda la comunidad o sobre todo el pueblo, le dice él, ¿verdad? Y mi pueblo sufriera de esto, porque están revueltos, ¿verdad? Con ellos. Si mi pueblo viene y se humilla y vuelve en su rostro y oran y claman a mí, entonces yo oiré, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero era por estar en el templo, ¿verdad? Era la presencia de Dios iba a estar ahí, ¿verdad? Con ellos. Y muchas veces he tomado que en ese momento como que Israel estaba... Sí, el contexto en sí del versículo es la respuesta a la oración de Salomón. ¿Qué iba a pasar ahí? Cuando el pueblo orara ahí, ¿qué iba a pasar? Dios iba a tener misericordia de ellos. Pero para humillarlos hay que ir al lugar correcto. Había que irse a humillar al templo, ¿verdad? Donde estaba la presencia de Dios. Entonces, esos son buenos puntos, hermanos. El inciso C, leyendo o escuchando sermones de otros predicadores. Leyendo o escuchando sermones de otros predicadores. Recuerden que estamos hablando acerca de cómo encontramos un tema. En primer lugar, ¿verdad? Lo más importante es la oración de otros predicadores. Hemos orado, pero también podemos reflexionar sobre las necesidades de nuestros oyentes al leer devocionalmente la Biblia o al leer o escuchar sermones de otros predicadores. Esa les quedó chiquita. Perdón, ya ven que les dije, pues, cuando mucho, cuando nada. Dice, el predicador de la palabra de Dios no debería sentirse sometido a la actitud pretenciosa de ser original todo el tiempo, así como tampoco debe tomar para sí todo el material y recursos de otros predicadores. O sea, tenemos que tener un balance. Bueno, a mí solo el Espíritu Santo me guía, lo que él predica, que sabe de dónde se lo sacó. No, ¿verdad? Cuando oímos a veces lo que alguien explica de algo que yo no entiendo, me ilumina, ¿verdad? Cabal, yo quería predicar de esto y hoy lo estoy escuchando. Ya, yo no le voy a copiar sus palabras, lo voy a poner despacito en YouTube y voy palabra por palabra, ¿verdad? No, lo voy a leer, lo voy a escuchar, voy a tomar lo bueno y lo que no sea bueno. No, y esa información que ahora tengo, como la información que ustedes encontraron, ¿verdad? Sobre lo de la Biblia, ahora usted la va a poder aplicar como información dentro de su predicación. Entonces, no, yo como no he encontrado ya el domingo a las 6, pero me toca predicar a las 7 y Dios no me da nada, voy a seguir aquí orando. Y si tengo que llegar allá, yo sé que en el púlpito me va a dar algo, cuando tuvo la oportunidad, ¿verdad? De hacer algo, ¿verdad? Pero no, es que eso es palabra de hombre, no, él también le inspiró el Señor, ¿verdad? Entonces, ahí también tenemos que tener cuidado con qué predicadores escuchamos, para no todos los predicadores son buenos, ¿verdad? Y sabes que eso se da mucho. Ajá, Yo lo he visto, de que hay predicadores que se dicen que no, hasta que el Señor le da y no, el Señor le va a dar la palabra, aunque sea ahí mismo, en ese momentito. Entonces, por eso dice aquí, ¿verdad? Que tenemos que evitar tener una actitud como pretenciosa, o sea, de eso, ¿verdad? Qué bueno que usted tenga comunicación con el Señor, qué bueno que usted ore y todo, pero hay que considerar todo esto también, hermano. Ahora no estoy diciendo solo, vaya y escuche sermones, y copia. No. Busque a Dios, pero si en algo le ayuda a escuchar a otro predicador que sea sana doctrina, úselo, aproveche la información que tiene porque nos ilumina mucho, ¿verdad? Y dice, para llevar alimento a su célula o congregación. Ambos extremos son incorrectos. O sea, ambos extremos, ¿verdad? O ser muy pretencioso de que solo Dios o solamente estar copiando sermones, no se puede, ¿verdad? Así cuenta de una radio que yo escucho que la pareja, ¿verdad? Vamos a decir, el hermano Luis con la hermana Evelyn, son pastores. Y llegó la mamá de la hermana Evelyn a visitarlos y el hermano Luis tenía que ir a predicar a la iglesia ya el domingo a las 10, pues. Y la mamá estuvo, dice, toda la semana, cuentan ellos ahí, ¿verdad? Y no vio que él hiciera nada toda la semana. Y le dice, ¿tú tienes que predicar el domingo? Sí, le dice, ¿y qué vas a predicar? Ya, y vamos a ver. Y el domingo a las 7 se levantó y fue a la computadora y ahí tenía ya ahí está un libro que se llama 500 sermones, ¿verdad? Y ahora vamos a ver cómo vamos a predicar. No, ok, aquí está ya, este está bonito, pum, imprimir 4 hojas, los echó en la Biblia, ya está el sermón. Fácil. Eso es malo. Claro que es malo, malísimo. ¿Qué efecto va a tener eso en el oyente? Nada, si yo llego a leer palabras de otros, Dios no me ha dado a mí. Entonces, como dice aquí, todo extremo es malo. Es bueno escuchar, leer sermones de otro predicador
Y es bueno también buscar a Dios y encontrar un equilibrio en donde las dos, ¿verdad?, sea lo que nos guíe, y siempre confiando en el Espíritu Santo. Como expositores de la palabra de Dios debemos procurar leer o escuchar sermones de buenos predicadores, no solamente como herramienta de emergencia cuando necesitamos preparar un mensaje con urgencia, sino cuando, sin estar bajo la presión de preparar un sermón, la necesidad de alimentar su alma de manera individual. O sea, por ejemplo, las predicaciones, ¿verdad, pastor?, las graban. Y usted puede estar escuchando las predicaciones de la iglesia una y otra vez, porque a veces lo que escuchamos el domingo, tal vez nos perdimos de algo. Y usted la escucha el lunes, la escucha el martes, la escucha el miércoles, la escucha el jueves, la escucha el viernes, la escuchó 5 veces. Algo Dios le va a dar ahí. Pero si nos pasamos escuchando otra cosa, ¿verdad? No escuchamos nada bueno en la radio. ¿Qué bueno hay en la radio? No hay nada bueno. Escuchemos predicaciones, escuchemos que sea la Biblia, ¿verdad? Si no nos gusta, no nos gusta leerla, metámosla en un CD o descarguémosla y eso pasamos escuchando. Algo se nos va a ir quedando de ahí, ¿verdad? Cuando alimentamos nuestra alma tanto con la lectura de la palabra, así como cuando nos exponemos a la presentación del mensaje bíblico, estas perlas maravillosas que atesoremos en nuestra mente y corazón nos ayudará a desarrollar con facilidad y eficacia nuestros propios mensajes. Los mejores mensajes de los predicadores son los que les han hecho bien a ellos mismos, ¿verdad? Lo que les decía. El mejor mensaje es el que le ha hecho a usted. Si va a hablar de sanidad, es el que lo sanó a usted. Si va a hablar de exhortación, es el que lo exhortó a usted. Si va a hablar de salvación, es el que usted considera que lo llevó a la salvación a usted. Ese es el mejor mensaje que usted puede preparar. Y ahí se olvida, no es que se olvida, sino que usted dice, Señor, ¿verdad? Yo leí bien, creo que esto es seguro. Y Señor, gracias porque a mí antes me confrontaste, ¿verdad? Yo necesito estar los martes, por ejemplo, ¿verdad? Hay una necesidad de orar juntos, pero yo necesito estar ahí. Yo me comprometo contigo, Señor, a partir de hoy yo voy a estar todos los martes ahí orando. Y que el jueves que yo lleve este tema, esto le toque el corazón también a los hermanos y juntos como célula, yo como líder, los vea todos ahí orando. Ese va a ser el mejor mensaje. Pero un mensaje que otro escribió y yo solo lo imprimí a las 6:40, no va a ser eficaz, ¿verdad? Y esto nos pasa, fíjense que aquí nosotros hacemos eso porque el mensaje no lo da el pastor, es una guía. Y él lo explica los miércoles. Pero si usted viene al miércoles esperando a ver qué va a decir el jueves, ya ahí está mal, ¿verdad? Te tuvo que haber estudiado ya ese mensaje y el miércoles, solo si tenía alguna duda, algo no estaba muy claro, aprovechar los 10-15 minutos que él usa para explicar el mensaje. O ya entendí por dónde voy, iba bien o no. Entonces ese miércoles todavía tiene chance usted de ir a hacer sus notas. ¿Sí, hermana Cele? Yo lo tomo como los mensajes que da el pastor para los días jueves. Yo, digamos, yo solo tenía la oportunidad de venir un miércoles. Ajá. Pero el miércoles que yo vine, a mí me tocó dar ese mensaje el jueves. Entonces, del acuerdo a lo que el pastor había, los puntos que él nos dio, para mí fue como una confirmación de, porque yo había hecho el tema, ya lo había estudiado y todo, pero cuando él dijo los puntos, fue como una confirmación de que sí estaba bien lo que había puesto, el mensaje y todo, porque dio prácticamente como un 80% de lo que él dijo, era lo que yo había puesto en el mensaje. Entonces es bueno, o sea, es bueno saber de que Dios lo está guiando a uno en ese aspecto. Amén. Y además, por ejemplo, en el caso de las células es bueno eso porque imagínense para nuestro hermano pastor o un supervisor, ¿verdad? Estar pensando qué van a predicar 27 personas que van a predicar algo diferente. ¿Y qué tal si hay alguien que no estudia, que no lee y solo viene a hacer esto, imprimir mensajes de otro lado que no sabemos nosotros de dónde vengan? Y le está inyectando eso a la gente. Es peligroso, hermano. ¿Verdad? Entonces, qué bueno que gracias hermano Juan, que nuestro pastor tiene a bien el darnos las guías y sometámonos a ellas, ¿verdad? Prediquemos lo que está en la guía y nada más. Con el propósito, por eso el pastor pone hasta un propósito, un objetivo, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? Centrémonos en ese objetivo, ¿verdad? En nuestra predicación. No, que yo siento que es cuando no, ahí está el objetivo de la predicación, ¿verdad? Inciso D, hermanos, considerando las cosas que nos rodean. Otra manera de encontrar tema es considerando las cosas que nos rodean.
considerando las cosas que nos rodean. Dice, debemos ser atentos observadores de la naturaleza y de las personas que nos rodean. Todo cuanto vemos y oímos, debemos procurar almacenarlo en nuestra memoria, pues alguna vez podría sernos útil, sea como tema o como ilustración de nuestro sermón. Debemos tener el cuidado al utilizar estos elementos al preparar nuestro sermón, que el mismo sea un verdadero sermón, es decir, que contenga un plan ordenado, así como un mensaje espiritual, y no convertirlo en una larga y detallada exposición del hecho, lo cual, por interesante que sea, desviará la atención de nuestros oyentes del objetivo primordial, que es la exposición del mensaje, de la palabra de Dios, ¿verdad? Usted puede ver algo que, por ejemplo, alguien, ¿verdad? Iba, dice, manejando y vio una señal que hablaba de un cinturón de seguridad, ¿verdad? Y decía, si no te lo pones, te mueres, algo así, ¿verdad? Entonces él se puso a pensar eso, ¿cómo puedo aplicar yo, verdad? Ese cinturón de seguridad espiritualmente, ¿cuál puede ser para el cristiano? ¿Verdad? Entonces él dijo también, ¿verdad? Si no te pones a la cruz o si no, lo aplicó ahí, ¿verdad? Y ahí hizo su tema, basado en lo que vio él. La importancia de tener ese cinturón puesto, porque si no lo tenemos, morimos. Entonces digo, qué importante eso espiritualmente. ¿Cuál sería el cinturón del cristiano? La salvación, la justicia, la sangre de Cristo, etc. ¿Qué es lo que nos tenemos que poner, verdad? Que nos da tanta seguridad para no morir. Y él sacó el tema de algo que vio, una pancarta que vio, y usted puede que mire algo, un pajarito volar, va a ver cómo se hace una mariposa, va a ver un río, va a escuchar algo, va a ver algo en alguien, pasó un accidente y usted dice, wow, ¿verdad? Y nosotros, ¿dónde está nuestro agradecimiento? ¿Dónde está eso? Y ahí Dios nos va llevando, ¿verdad? Usted está orando, usted se mantiene leyendo, pero ¿y de qué predico? De repente cabal Dios le pone algo y abre su mente para poder, ¿verdad?, tener un tema para su sermón. Y inciso, hermanos, pidiéndolos a Dios en oración. Pidiéndolos a Dios en oración. Pidiéndolos a Dios en oración. Entonces dice, ¿verdad? Cuando surge la pregunta, ¿cómo puedo encontrar o apoderarme del texto más adecuado u oportuno para mi sermón? La respuesta es pidiéndoselo a Dios. Cuanto más difícil parece escoger o hallar un tema adecuado, más debemos orar para pedir la guía a Dios. Martín Lutero decía, haber bien orado es más de la mitad estudiado. O sea, si usted ya oró bastante, ya hizo más de la mitad del trabajo. El resto es la dirección del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero orar. Cuando el tema viene como una respuesta de Dios a nuestras oraciones, será más precioso y valioso para nosotros, el cual tendrá un sabor y una unción especial, la cual un orador frío y formalista desconoce. Lo mismo, ¿verdad? Alguien que solo imprime un sermón, ¿verdad? O imprime un tema ya hecho y solo lo va a decir, ¿qué gozo hay en él en eso? No. Como ir a leer el periódico, ¿verdad? O leer la guía de teléfonos ahí. No tiene nada de sentido, porque para él no representa nada, eso no tiene valor. Pero cuando usted se ha esforzado, ¿verdad? Cuando usted ha trabajado, cuando se ha desvelado, como decía el hermano Nelson, ¿verdad? Tratando de encontrar esta información que les pedí sobre la Biblia, me estuve acostando a las 12, dice, para encontrarlo en la tarea, ¿verdad? Y no es para darle, yo no sé, cada uno de ustedes tuvo que apartar su tiempo para hacerlo, ¿no? Y probablemente fueron unas 3, 4, 5 horas por lo menos que le dedicaron a eso para sacar ¿cuántos pedacitos? 5 pedacitos. Pero que toda esa información que ustedes leyeron, ustedes la tienen aquí. Y aquí. Entonces hoy ustedes le dan más valor a este libro. Ustedes hoy le van a hallar más sabor a este libro porque saben por qué está así, por qué se llama así, de dónde lo tenemos, por qué tiene versículos, por qué tiene capítulos, qué es esto, por qué. Entonces uno la agarra y dice, wow, mi Biblia, ¿verdad? Es mi Biblia, nadie me la puede quitar. Entonces usted ya va a procurar que no ande con las hojas dobladas, ¿verdad? Va a procurar que no ande con la pasta toda deshecha, ¿verdad? ¿Verdad? Como un hermano, ¿verdad? Que ella era líder de todo y andaba con una Biblia, como que era la que le regalaron cuando se convirtió. Y cuando la sacaba daba pena ver que iba a predicar con esa Biblia, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿verdad? Hay que comprar otra Biblia. Sí, pastor. Hermano Roy, ¿qué considera usted
alguien se convirtió, ¿no? Hace unos 30 años y el día que se convirtió le regalaron su Biblia. A veces uno se enamora un poquito uno de su primera Biblia, ¿no? Y claro, pues con los años se va a maltratar, ¿no? Claro, definitivamente, claro. Pero llegó un momento que quizás se le cayeron unas hojas y definitivamente que no se puede ni regalar porque ya prácticamente está incompleta. ¿Qué considera usted de agarrar esa Biblia y tirarla a la basura? No, no sería correcto. Para mí no sería correcto. La podemos, como usted dice, la podemos guardar como un recuerdo muy precioso para nosotros, ¿verdad? Tenerla ahí, ¿verdad? Guardadita guardamos a veces muchos libros por muchos años que nunca los volvemos a hojear, ¿verdad? Y no los tiramos a la basura. ¿Por qué deberíamos tirar la Biblia a la basura? O sea, en sí la Biblia, hermanos, es un libro, ¿ok? En sí la Biblia es un libro más, ¿ok? Si lo tomamos como algo físico, porque hay un montón de gente que es atea, que es borracha, que es drogadicta, y sin embargo tienen una Biblia. Para ellos, ¿qué es la Biblia? Es un libro más que está en una librera. Por ejemplo, yo estaba empacando unos libros ahí, había cosas de la antigua Roma, y había decía la biblioteca de los bartenders, la Biblia del bartender, la Biblia de no sé qué, y estaba la Sagrada Biblia ahí también. Y hasta había un libro que decía, 1 año viviendo cristianamente. Pero para ellos esto no tiene ningún poder, ni representa nada. Para usted sí. Este es poder de Dios, que está aquí, pero para mí. Entonces, ¿cómo voy a menos? Yo prefiero retirar todos los libros que están en la casa y no es hacerme de uno de estos, ¿verdad? Yo le digo a los hermanos, uno puede tener su Biblia donde estudia, ¿verdad, pastor? Hay gente que me dice, hermano, a mí me enseñaron que uno no puede rayar la Biblia, porque es pecado. Y es cierto. Yo le decía a este hermano que me conoce que a mi papá, nosotros no nos podía pegar por tantas cosas diferentes, o regañarnos por tantas cosas. Pero si se nos caía la Biblia, ahí había que agarrarse. Así, o si miraba que la malojeábamos, nos agarraba duro. Esa es la Biblia, la van a respetar. Cuaderno, arránquenle hoja, lo que quieras. Yo guarde ver que una Biblia andaba con una página rota, o con tape, no llevaban ahí. Nos enseñó a darle valor a eso. Él nunca ha sido cristiano, pero él le tiene mucho valor y respeto a la palabra de Dios, a la Biblia. Y mucha gente cristiana no tiene eso, fíjese. Y entonces nosotros como cristianos, como estudiantes de la palabra de Dios, es bueno que usted tenga su Biblia para estudiar en la casa, ¿ok? Esa Biblia usted la subraya, le hace notitas aquí, le pega cositas, porque usted sabe que ahí está lo que usted necesita, algo difícil, pero para irse usted a la célula, tiene su Biblia que es aparte. Su Biblia tiene su estuchito, está bien cuidadita, no está manchada, para no provocar que alguien que tenga esa mente diga, uy, ese hermano, ¿cómo tiene? No, su Biblia está limpia. Nos va a pasar la que dijo hermano Tony la última vez que estuvo, si se recuerdan. Que dijo que veía Biblias ahí demasiado nuevecitas, como que no las estudiaba uno y las usaba uno. Sí, y a veces puedes cometer un error de juzgar eso, ¿verdad? Exacto. Sin embargo, yo tengo esta Biblia que tengo para estudiar y tengo otras Biblias en la casa con las que estudio. Pero esas Biblias son así, ¿verdad? De este grueso, así. A mí no me gusta, en lo particular, a mí no me gusta cargar una Biblia así de este grueso, ¿verdad? Ya me acostumbré a usar esta Biblia que es pequeña, que siento que es más fácil de manejar, ¿verdad? Pero sí, pastor, yo considero de que, volviendo a lo que usted nos tenía, no sería correcto deshacerse de ella, ¿verdad? Tirarla a la basura, sino guardarla como un bonito recuerdo de donde yo empecé. Y tal vez esa misma Biblia podría ser hasta un ejemplo para una predicación de todos los procesos que yo he tenido en mi vida, ¿verdad? Llevarle y decirle, miren, así como está este libro he pasado yo, a mí se me han caído cosas, se me han arrancado hojas, estoy maltratado, son 30 años que no han sido fáciles, pero así como esta se está deteniendo, yo estoy sostenido. Así como esta no la puedo desechar, Dios no me desecha a mí tampoco, a pesar de que me falten hojas, a pesar de que esté doblado, a pesar de que esté arrugado. Y ese mensaje va a valer para usted porque usted se está viendo en esa Biblia que le regalaron, ¿verdad? Pero no nos acostumbremos a andar la Biblia de 30 años tampoco, hermano. Porque ¿cuánto gastan? Vaya, ¿cuántos pagan aquí por lo menos $50 en el celular al mes? Más, ¿verdad? ¿En qué? 60 paga usted. O de carro, ¿verdad? ¿Cuánto se paga a veces de carro al mes? $400.
O a veces nos ahorramos, ¿verdad? Esforzamos y yo me quiero comprar mi carreta, voy a botar mis $5,000. Y se esfuerza por ahorrar los $5,000 y lo logra o no. Y no le duele dar los 50 billetes de a 100 porque le den las llaves y el papelito azul que dice que el carro es suyo. ¿Y una Biblia cuánto vale? $60. De las algunas buenas para estudiar valen $80, $90 tal vez. 100 que costar, hermano. Es el alimento para su alma. Y como leíamos, si usted no come, ¿cómo espera que otros estén bien alimentados? No puede, ¿verdad? Usted está a dieta, va a mantener a la gente a dieta también, pues. ¿Verdad? Entonces, pastor, no sé si eso lo considero. Bueno, entonces vamos a hablar ahí, hermanos. Dice, debemos evitar la repetición. Y esto es algo muy importante, ¿verdad? Cuando estamos presentando un tema en la predicación. Es decir, debemos procurar recordar nuestros temas anteriores para no repetirlos constantemente. O sea, no porque, ay, es que Dios me dio un tema. Bueno, a mí hace el jueves pasado, hoy se lo voy a decir otra vez a los hermanos, y otra vez, ¿verdad? No. Recuérdese, ¿verdad? Que ha predicado y pues, no, pero si eso acabo de predicar. No, yo sé que Dios, hay más, ¿verdad? Solamente cuando el tema a exponer sea demasiado extenso, podríamos exponerlo en una serie de mensajes, dentro de los cuales daríamos la explicación adecuada a cada uno de los elementos del tema, sin salir del asunto principal. Por ejemplo, si usted quiere hablar, por ejemplo, un tema sobre cómo formar a nuestros hijos para Dios. Ese es un tema que en 20 minutos usted no lo va a dar, ¿verdad? Entonces, obvio, en la célula pues no tenemos para hacer una serie, ¿verdad? Por ejemplo, en la iglesia, si se diera el chance, podemos hablar 4 sábados, ¿verdad? Cómo formar y entonces ir despacio, ¿verdad? Los vamos a formar de esta manera. Y no nos vamos a salir nunca de ese tema. Los 4 sábados se habla del mismo tema, lo único que si usted divide ese tema en 16 puntos, entonces va a dar 4 puntos del sábado 1, 4 puntos el sábado 2, 4 puntos el sábado 3 y 4 puntos el sábado 4. Para darlos bien, despacio, definido, a manera de que logremos que la gente entienda cómo vamos a educar a nuestros hijos para Dios. ¿Verdad? Y ese solo es un tema, pero debemos procurar, ¿verdad?, evitar la repetición. A veces, como digo, uno tiene su cuaderno, ¿verdad?, con temas. Entonces, a veces uno, si está sin tiempo o puede descuidarlo en la semana, uno va al cuaderno y dice, ¿cómo he predicado ahorita hace poquito? Vamos a ver, este es de enero. Yo creo que de este tal vez no se acuerdan la semana. Vamos a predicar ¿verdad? No, ¿verdad? Y pasa. O nos puede pasar, pero ¿qué tenemos que hacer? Procurar evitar eso, ¿verdad? Es bueno que usted vaya a sus temas para reforzar lo que hoy quiere decir, si tiene relación alguna con aquel tema, o usted ya lo desarrolló y puede reforzar este punto, pero no, de noviembre del 2016, ¿verdad? No se han de recordar nadie, además todos son nuevos, les vamos a dar hoy, ¿verdad? Puede poder, no, hay poder, Dios sigue siendo el mismo, ¿verdad? Ahora vamos a hablar, ¿verdad?, el tema y el texto. Hay 2 preguntas ahí, ¿debemos predicar sobre temas o sobre textos? ¿Qué piensan ustedes? Sobre temas. ¿Debe predicar sobre temas o sobre textos de la Biblia? Sobre temas. ¿Están todos de acuerdo que es sobre temas que vamos a predicar? La predicación debe desarrollar un tema, un asunto, ¿verdad? Por eso leía la clase anterior, cuando vamos a predicar debemos estar seguros, claros y saber definir por qué lo voy a predicar, ¿verdad? ¿Qué voy a hablar y por qué lo voy a hablar? Ese es mi tema. ¿Qué quiero hablar yo? La silla es azul. ¿Y por qué voy a hablar de la silla azul? Porque a mí me gusta que la silla sea azul. Porque considero que la estructura de la silla es bonita y porque se ve que el color azul es muy presentable. Punto. Se va a hablar de por qué la silla es azul. ¿Verdad? Entonces usted tiene que... Vamos a predicar sobre temas. Aunque a veces, y los textos claro que nos van a respaldar, pero siempre en su predicación, hermanos, siempre diga un tema. No hay nada más confuso que alguien predique y no diga de qué va a hablar. Se puede hablar de todo y no menciona el tema. ¿Sí, hermano? Es bueno porque te dice nuestro objetivo, es el objetivo que tenemos que enfocar. Entonces es lo que nos dice el paso, que no nos hablamos de nada de eso. Podemos poner diferentes versiones del texto, pero nuestro objetivo es el mismo tema, que no nos salgamos de ahí. Por ejemplo, el tema de ayer, ¿cuál era? ¿Qué tan agradecido es tu corazón con Dios? Un corazón agradecido. Ese era el tema. Amén. 27 personas tuvieron que decir a diferentes horarios. Hoy vamos a hablar sobre el tema un corazón agradecido. Porque así la persona que va a escuchar sabe de qué se le va a hablar, ¿o no?
Si usted va a una charla de medicina o de lo que sea, ¿verdad que no dice bienvenidos a la charla de medicina? ¿Y de qué van a hablar? De todo lo de medicina vamos a hablar. De todo. De que se inventó hasta nuestros días. No, hay algo específico, ¿verdad? Es sobre cardiología, incluso sobre cardiología, del ventrículo derecho y su función en la circulación, no sé qué. ¿De qué van a hablar? Del ventrículo derecho y su función en el bombeo de la sangre. Ellos no van a hablar de nada más. Ah, pero yo quiero que hable también. Aquí no estamos para hablar de eso hoy, vamos a hablar del ventrículo derecho y su función en el bombeo de la sangre. Punto. El tema debe ser claro, debe ser definido. ¿Vale? Dice otra pregunta, ¿debemos elegir primero el tema y después el texto o viceversa? ¿Qué piensan ustedes? ¿Primero debemos elegir el tema y después el texto o primero el texto y después el tema? ¿Qué creen? Primero el texto. Primero el texto Primero el texto, y después el tema. pero vamos a hablar sobre el tema. Pero tienes que tener una base en lo que estás hablando del tema. Tienes que tener el texto. Entonces, para encontrar el texto ya tiene que tener definido. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer primero? ¿El tema o el texto? Yo pienso que el texto, porque el texto vas a basar lo que vas a hablar del tema. Como ayer que dice, ¿qué tan, pero disculpe maestro, Sí, sí, no, está bien. ¿qué aclaración está en tu corazón? Y ese fue el objetivo. Pero el texto se fue basado en Lucas 17, de los 10 leprosos. Pero tuvimos que hablar primero. Le dijimos, no le hablamos, ok, se oye ese tema, ¿qué agradecido está con Dios? Y dicen, ok, hermanos, acompáñenme a leer la Biblia. Este es el texto que vamos a leer primero. Entonces estás pensando el tema y ahí viene el tema del que estás hablando, de qué te estás refiriendo, de qué estás enfocando al pueblo, qué tan agradecido está. Sí, o sea, es una manera de pensar. Sí, está bien. Ahora vamos a leer lo que dice aquí, ¿verdad? Para no entrar en una discusión aquí ardiente, ¿verdad? Resultaría imposible, dice, responder a estas preguntas de modo concreto dando reglas absolutas. O sea, es imposible decir primero esto y segundo que primero va a depender, ¿verdad? En algunos casos el tema precederá al texto. O sea, hay veces que usted va a saber de qué va a predicar, pero no tiene ningún texto. Yo ya sé que quiero predicar del gran amor de Dios, pero ¿qué texto voy a usar? Yo ya sé que quiero predicar del poder de la fe, pero ¿qué texto voy a usar? No sé. Pero hay veces que usted ya tiene el texto, pero no sabe qué tema va bien con ese texto. Entonces no hay una regla definida. Dice, en algunos casos el tema precederá al texto. Cuando tengamos el tema definido y sintamos la necesidad de predicar sobre el mismo, ¿verdad? O sea, ya tenemos el tema, lo tenemos definido y sentimos la necesidad de predicar sobre ese tema. En otros casos el tema será sugerido luego de la meditación personal y profunda en las Sagradas Escrituras. Será en estas ocasiones cuando el texto precederá y el mismo sugerirá el tema al predicador, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de Juan 3:16, ¿qué tema le podríamos dar a Juan 3:16? El amor de Dios. El amor de Dios. El Hijo único. El Hijo único. ¿Cómo dijo hermana Anita? El amor de Dios, el Hijo único. ¿Qué más? El amor inmenso de Dios. Vaya, solo aquí hay 3, 4 temas diferentes para predicar sobre Juan 3:16. En 30 segundos, ¿verdad? Dígame. Todo por amor, imagínense. Entonces, hermanos, el tema de hoy es todo por amor. Y vamos a ver un poquito después cómo tenemos que ubicar nuestras palabras en el tema para que la gente se ponga, ¿verdad? Con los oídos así como que son parabólicas. Yo quiero que me digan esto, quiero escuchar esto que está aquí, ¿verdad? Entonces, ¿estamos claros ahí, hermanos? Hay una preguntita y dice, ¿es fácil encontrar temas para predicar? La respuesta es que no. Más bien es que son demasiado abundantes, o sea, hay muchos temas, hay tantos temas. Yo le preguntaba a cada uno de ustedes, hermanos, sobre qué quisieran predicar. O sea, ay, hermano, yo quisiera predicar sobre esto, y sobre qué, y sobre qué, y también, fíjese que yo vi esto, y yo. Y hay demasiado que cómo escogemos, pues. ¿Verdad? Considerarlo, ¿verdad? Considerar esto es como colocar a un amante de las flores frente a un hermoso jardín, saturado de las más hermosas especies, y darle el permiso de tomar solamente una. Sería difícil lograr escoger cuál fuera la mejor, ¿verdad? Claro que sí. Si a usted le gustan los panes, ¿verdad? Los panes dulces, y le ponen ahí, ¿verdad? Vaya, aquí está toda la panadería para usted, ¿verdad? Aquí los panes calientitos y todo, pero puede escoger uno. Igual, ¿verdad? Nosotros tenemos todo esto aquí, ¿verdad? Pero nos toca predicar el jueves y podemos escoger. Qué difícil, ¿o no? Entonces, por eso es importante estar orando,
Por eso es importante estar leyendo, por eso es importante andar poniendo atención a todo lo que nos rodea, por eso es importante estar escuchando lo que aquel predicador dijo, por eso es importante estar leyendo un libro de alguien que predica algo que es excelente, porque entonces cuando nos toca, ya podemos aquello que tenemos de este ancho, lo vamos reduciendo hasta que de esto voy a predicar. Y usted ya está claro en su mente, porque si usted no está claro, nadie va a estar claro. ¿Verdad? Dice, sería difícil escoger cuál fuera la mejor de esas flores o el mejor pan, ¿verdad? Aunque me gustan los cepelines, pero también me gustan las tazas. Y me gustan, ¿verdad? Las conchitas, pero esos churros se miran sabrosos y las curradas no se digan. Y las hojas, ¿verdad? Mucho más. ¿Y qué hago? Y usted rascándose la cabeza. Y porque solo uno a usted le da uno agarre. El que mira que no se está. Y agarra ese y seguro cuando lo agarra va a decir, ¿para qué agarre este? Mejor hubiera agarrado aquel. Entonces, hay una pregunta ahí, hermanos. ¿Cómo podemos entonces determinar el texto que se ha de escoger, sobre todo cuando no se tiene antes definido el tema del sermón? ¿Cómo podríamos hacer eso? En ocasiones sentiremos como un pasaje de las Escrituras se apodera de nuestra mente como un cordial abrazo. Es entonces cuando debemos buscar más. Cuando este texto causa ¿Cuando no o cuando debemos? Perdón, es entonces cuando no debemos buscar más. Perdón, gracias Luis. Cuando este texto causa tal impacto en nuestra vida, podemos decir que este incluye el mensaje de Dios para nuestra célula o congregación, ¿verdad? Hay veces que usted quiere, yo no sé si a usted le ha pasado eso, ¿verdad? Pero hay veces que hay textos que a usted como que lo están martillando todos los días, ¿verdad? ¿Y de qué voy a predicar? Y ahí está el texto. Señor, ¿de qué puedo predicar? Y el texto. Ahí está de qué va a predicar usted. Pero a veces, como le digo, como nos confronta a veces, o nos trae algo a nosotros, no queremos usarlo, pero el mensaje, el texto, ahí está. ¿A alguien le ha pasado eso, hermano? Sí. Que es un texto como que usted se acuesta pensando en ese texto y se levanta y sigue ese texto ahí como que le está dando campanadas. ¿Verdad? Y puede ser sobre cualquier tema. ¿Verdad? Por ejemplo, ese texto que decía nuestro hermano Nelson, ¿verdad? Si se humillara en mi pueblo, por el cual mi nombre es invocado. Y usted anda trabajando y si se humillara en mi pueblo, por el cual mi nombre es invocado. Y regresa a su casa y si se humillara y va y lo lee. ¿Y qué tanto hay con este texto? Y a usted le toca predicar algo y no sé de qué predicar. Y mañana se levanta, si se humillara en mi cuerpo. Y se va a acostar, si se humillara en mi cuerpo. Ya el tema ya lo tiene usted ahí o no. Ahora hay que ver, al estudiarlo, vamos a ver, ¿qué vamos a hablar sobre ese texto? De la misericordia de Dios, de la necesidad de humillarse, de volver el corazón a Dios. Porque ya habla de tantas cosas, hermano, que no podíamos definir un solo tema para ese versículo. Ahí habla de tantas cosas, ¿no? Y muchas veces nos enfocamos solo por donde todos van. Por ejemplo, como el ejemplo de nuestro hermano Warner, ¿verdad? Con lo de los 10 leprosos, cuando él lo predicó, ¿él cómo puso el tema? 9 de cada 10. Y ayer se predicó el mismo prácticamente, pero se hizo el opuesto, ¿verdad? Como 1 de cada 10. Y es el mismo objetivo. ¿Cuál era el objetivo tuyo al predicar sobre ese, Juan? Estar siempre agradecidos. El agradecimiento. ¿Y ayer cómo se llamaba? Un corazón agradecido. Entonces significa, ¿verdad?, que Dios en nuestra iglesia está poniendo una armonía. Porque yo creo que tú no le habías dicho al pastor que te ibas a predicar de eso, ¿verdad? Ni usted sabía de ese tema cuando preparó esta, ¿verdad, pastor? Entonces, ¿quién es el que interviene ahí? Entonces, ¿será que habrá una necesidad en la iglesia, Fuentes de Agua Viva, de ser más agradecidos? Porque ahora vamos predicando 2 veces de lo mismo. Sin haber ninguna conexión entre las dos personas que si fueron inspiradas por Dios a través de eso. Probablemente hay una necesidad en nuestra iglesia de ser más agradecidos, porque cuando un papá le dice 2 veces a uno las cosas, es porque ya le está a punto de ganarle las orejas, ¿o no? No esperemos a que nos venga la tercera. ¿Ya se había puesto a pensar en eso usted, no? Yo me puse a pensar en eso cuando vi el tema. Ella lo dio a través de Warner. Ya nos dijo, mira, hay que ser agradecidos. Hoy lo dio a través de nuestro hermano pastor. Hay que ser agradecidos. Por lo de la tercera vez que habla papá ya no habla, ¿verdad? Dice, ya te hablé 2 veces. La próxima ya no te voy a hablar. Te voy a dar pau. Y a nadie le gusta que nos den pau, ¿verdad? Mejor seamos de corazones agradecidos. Vamos al número 4, hermanos, antes de poder tomar ahí algo que tenemos por ahí para un refrigerio. Dice la formulación del tema.
Una vez hayamos elegido el texto, si es el caso, será indispensable concretarlo en un tema. Si no lo poseemos de antemano, o sea, a veces ya lo tenemos, el tema ya sabemos y ahora tenemos el texto, pero si tenemos el texto y no, necesitamos lo que usted decía, definir el tema, ¿dónde nos está llevando? Escribimos ahí, el tema es el resumen. El tema es el resumen del texto. El tema es el resumen del texto y del sermón concretado. El tema es el resumen del texto y del sermón concretado en una corta y sencilla oración. Concretado, en una corta y sencilla oración. En una corta y sencilla oración. Ok, vamos a leer aquí, después buscamos ahí la escritura. Dice, debe ser, por tanto, no tan solo la esencia del texto, el tema, ¿verdad? Hablando del tema. El tema debe ser, por tanto, no tan solo la esencia del texto, sino el lazo que une los diversos pensamientos que se consideran en el sermón. Es de gran ayuda poseer un tema para nuestro sermón. Es pues el tema del sermón condensado y el sermón es el tema desarrollado. O sea, nuestro tema es el sermón condensado, pero a la misma vez es el sermón desarrollado. La cosa que con nosotros lo presentamos, pero vamos a hablar sobre el tema y vamos a estudiar este versículo para ver qué temas sacamos de ahí, ¿ok? Amén. Dice, el tema, el fundamento y el que mantiene la unidad del sermón. De esta manera, cada argumento, explicación y aplicación serán las adecuadas, permaneciendo en el tema como predominante sobre la mente, tanto del predicador como del oyente, ¿verdad? Esto, poder definir el tema, nos va a mantener a nosotros centrado. Pero si usted empieza, bueno, yo voy a predicar, ¿verdad? Y hermanos, yo quiero que vayamos, por ejemplo, a Salmo 23. Salmo 23, ¿ok? Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor a su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, y etcétera, etcétera. Lo termina el Señor. Te pedimos tu guianza ahora, Padre, para que tú, Señor, nos dirijas a través de este tema. Amén. Amén. Entonces, hermanos, sabemos que Dios es un Dios de amor, porque se recuerdan allá cuando en el Génesis, y lo que pasó con fulano y mengano, y después, y nos recorremos toda la Biblia. ¿Y de qué hablamos? De nada. ¿Y cuándo mencionamos que Jehová era nuestro pastor en el tema? Mira que voy a predicar Salmo 23. ¿Qué tema le pongo a Salmo 23? Puede ser solo Jehová es mi pastor. Y tal vez ya muchos como, te va a predicar de Salmo 23. ¿Verdad? Pero le puede poner otro tema. El asunto está que el definir el tema lo va a mantener a usted en una línea. Si usted no tiene un tema definido, va a andar por todos lados y al final va a decir mucho sin decir nada. Y entonces la gente sale más confundida de lo que llegó. El formular adecuadamente el tema nos ayudará a dar intensidad y firmeza a nuestro sermón, así como mantendrá nuestra exposición dentro de los límites de orden y razón. Es por eso aconsejable que tengamos nuestro tema bien definido y limitado y no demasiado amplio. Escribimos ahí, hermanos, como ejemplo la palabra fe. Fe, solo fe. Fe. ¿Sí? Por ejemplo, usted dice, ¿de qué va a hablar usted? Yo les voy a hablar de la fe. ¿Sí? ¿Cuánto podemos hablar de la fe? Otro, amor. Yo quiero hablar del amor. ¿El amor de qué? ¿De quién? ¿Qué aspecto del amor? ¿Verdad? De perdón. La importancia del perdón, el valor del perdón, la sanidad a través del perdón. Pero yo voy a hablarles del perdón, hermanos. Sí, podemos pasar una vigilia entera, ¿verdad? De 8 horas hablando del perdón y no nos acabamos lo que la Biblia dice del perdón. Igual del amor. Entonces, tenemos que buscar
buscar temas que no sean demasiado amplios, sino que ¿qué vamos a encontrar dentro de esa amplitud? Por ejemplo, del perdón. ¿Qué voy a hablar yo del perdón? ¿Qué ha hecho en mí el perdón? Por ejemplo, el perdón me trajo sanidad, porque yo tenía un rencor contra fulano y por eso estaba yo teniendo dolores de cabeza, dolores de espalda. Y yo sentí que cuando hablé con esta persona y hubo perdón, yo me sané, me restauró, ya no tengo los dolores de cabeza, se me quitó. Entonces yo voy a hablar la sanidad a través del perdón. No limitamos, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a tomar un pequeño descansito, hermanos, y cuando regresemos vamos a... Sí, esos solo son ejemplos, hermanos. Lo que les di ahí es por lo que dice al final. Dice que al formular adecuadamente el tema nos va a ayudar a tener más intensidad y firmeza en nuestro sermón y mantendrá nuestra exposición dentro de los límites de orden y razón. Es por eso aconsejable que tengamos nuestro tema bien definido y limitado y no demasiado amplio. Por ejemplo, ¿verdad? Temas muy amplios son la fe, el amor, el perdón. Esos son temas. La salvación, ¿verdad? Son temas. Ahí ustedes pueden escribir los que ustedes quieran, ¿verdad? ¿Verdad? Son temas que son demasiado amplios. Definir bien nuestro tema nos ayuda a no tener un tema demasiado amplio que sabemos que no lo vamos a alcanzar a cubrir. Amén. Ahí vamos entonces, pues que ahí nos han bendecido con una verdad despacio. No, ahí sigan tomando eso tolito, hermano. Ahorita no va a haber mucho de escribir, va a ser más de encontrar aquí qué es lo que dice. Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él es el que ha estado proveyendo cada viernes para que tengamos algo ahí para poder tomar un descansito, hermanos, ¿verdad? Gracias por su paciencia. Y hay un deseo en el corazón de nosotros, hermanos. Este es un pequeño anuncio comercial, ¿verdad? Gracias al patrocinio, ¿verdad? De Familia Montes de Oca, ¿verdad? No, quisiéramos tomarles una foto para que sirva para la memoria de la iglesia también, de la Escuela de Líderes 2017-2018. Entonces quisiéramos tomarles una foto el próximo viernes. ¿Verdad? Entonces para que... No digo... Exacto, no digo que no vengan bonitos ni presentables, ¿verdad? Pero para que ese día vengan más bonitos de lo que vienen. Para que vengan bien ahí, vengamos bien arregladitos y todo, ¿verdad? Y pues aprovechando, ¿verdad, pastor? Ya prácticamente el grupo que tenemos aquí, que somos 7, la única que faltó fue la hermana Mili, pero ella de verdad a veces, yo dejé mi teléfono en el carro y creo que me ha de haber mandado algún mensaje y es muy raro que falte, es el grupo de los que van a terminar. Entonces para poder hacerle su certificado, porque ya no ni se va a agregar nadie ni creo que se salga nadie, ¿verdad? Así al terminar, pues ya, si terminamos, queremos terminar creo que el viernes 13 de abril, no sé, ya usted me dirá más o menos cuándo se les podría hacer la entrega del certificado a ellos, si el sábado 14 o el siguiente sábado, o ya no sé, usted podría determinar esa fecha. El siguiente sábado, digo yo. O sea, no el viernes. Después de finalizar. ¿Ese viernes? Finalizan ese viernes, dejamos ese sábado y el próximo. Y el próximo sábado, ok. Entonces ya para que ustedes también lo sepan, hermanos, ¿verdad? 13 de abril. Creo que es el último viernes. Estamos procurando ver que sea ese el último viernes ya, ¿verdad? Para que ya le han dado a ustedes bastante tiempo a esto y les agradecemos por eso, ¿verdad? Y el segundo viernes. es el segundo viernes de abril, ajá. Entonces el siguiente sábado, como dice el pastor, se les haría la entrega de su certificado ahí en la iglesia. ¿Ok? O sea, el viernes 13 terminamos, ¿ok? De abril. El sábado 14 no, sino el siguiente sábado, como el 20 creo que sería, o 21 más o menos, ¿verdad Luis? Sí. Sábado 20 o 21 más o menos sería el día de la entrega del... Sí, sería una semana después, sería Sí. sábado 24. 24, ¿ok? Entonces ese día, ¿verdad? Llegarían a la iglesia ustedes bien planchados, bien peinados. No. Abril. 13 de abril, sí, sería sábado 21. Tienes toda la 21, razón. ¿ok? Entonces ese día usted llega, ¿verdad? Bien Catrines, ¿verdad? Y vamos a pasar ahí, vamos a orar por ustedes. Y ya ustedes, muchos de ustedes ya están ejerciendo como líderes, ¿verdad? Así que esto nada más que les ayude para reforzar eso y también para motivar, ¿verdad? Los que tengan en su célula, para que cuando se vuelvan a dar las clases ellos vengan y participen y ustedes como testimonio digan, yo ya estuve ahí, ¿verdad? Y yo sé el beneficio que va a tener usted al ir y invertir ese tiempo en prepararse y capacitarse para la obra del Señor, ¿verdad? Entonces vamos a leer ahí el punto 5, hermanos, antes de entrar a esto. Punto número 5, que es el tema y el título. ¿Para qué lo cerraron todos? No,
tema y el título. Ese es el punto que vamos a empezar a ver ahorita, punto número 5. ¿Vamos claros hasta ahí, hermanos? ¿Dónde vamos? ¿O alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Claro? ¿Hasta dónde vamos ahorita con lo del tema? Entonces dice el tema y el título. Una vez... Ok, dice, una vez hemos escogido el tema, o sea, el asunto sobre el cual deseamos como servidores de Dios predicar o compartir, debemos formular dicho tema en un título. Muchos predicadores y libros de homilética confunden el tema con el título. Muchas veces no existirá diferencia entre uno y el otro. Sin embargo, en ocasiones el título será la puerta al tema o asunto, el cual debe expresarse dentro de estas dos características. A. El título debe ser una frase breve. El título, escriben ahí, hermanos, el título debe ser una frase breve o corta, ¿verdad? No vamos a decir, nuestro título es, hermanos, el gran amor de Dios manifestado desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pasando por los profetas y terminando en Pablo con el desarrollo en Juan en el Apocalipsis. Ese es el tema que vamos a hablar. Debe ser algo breve, ¿verdad? Aunque nuestro desarrollo sea más extenso, pero nuestro título o nuestro tema debe ser una frase breve, y debido a esto no podrá contener todos los pensamientos o partes que el tema desarrollará. Y inciso B, debe ser chocante y atractivo, que era lo que compartíamos ahorita, ¿verdad? Un poquito en el break. El tema o el título que formulemos debe ser chocante, o sea, que impacte, que haga que la gente quiera escuchar lo que se le va a decir, ¿verdad? Debe ser chocante y atractivo. Atractivo. Y ahí está la razón, ¿verdad? Para despertar la atención e intrigar a quienes nos escuchan. Debemos tener cuidado que tanto el tema y el título tengan relación entre sí. No formular títulos que por atractivos o impactantes difieran del tema o propósito del sermón. O sea, muchas veces el tema que usted tiene, ese es el mismo título. Cuando usted quiere el gran amor de Cristo, ese es su tema, ahí está el título también, ¿verdad? Pero por ejemplo, si el tema es, por ejemplo, lo que hablábamos de las series, ¿verdad? Una familia cristiana. Y usted habla de una familia cristiana en cuatro diferentes predicaciones, a cada predicación le va a tener que buscar un título entonces. Porque el tema es general, pero cada una va a llevar un título, ¿verdad? Por ejemplo, educando a nuestros hijos para Dios es un título. Otro podría ser el ejemplo que le poníamos al pastor, ¿verdad? De este pastor en México que le puso a su título, ¿qué le pasó a Paquita la del barrio? ¿Y quién no conoce en México a Paquita la del barrio? Pero ¿y de qué quería hablar él en ese tema? Él quería hablar de cómo muchas veces los hombres maltratamos a las mujeres, cómo bíblicamente se habla de que el hombre debe tratar a la mujer, y por eso él dice, por esto probablemente ella sea como es. Y hay muchas mujeres lastimadas, heridas, dolidas a raíz de nosotros, los hombres, que no las tratamos bien, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y hay muchas Paquitas, las del barrio aquí, que están pensando así de su esposo. Y fíjense que causa risa, pero en realidad ese tema impacta o no. Porque todo el mundo cuando oye a esa mujer, ¿y esta mujer por qué cantar así? Y alguien dice, yo le voy a decir qué le pasó a ella, para que hagan lo que hace. Wow, dice, que la investigó y no, bíblicamente, ¿qué le pasó a ella? Ahí está todo. Y ahí está la respuesta a todo lo que nos pasa, ¿verdad? El ejemplo que decía nuestro hermano Juan, ¿verdad? Me tocó bailar con la más fea. Otro dijo, hay que darle vuelta a la tortilla. Ese es el título para hoy. Hay que darle vuelta a la tortilla. Es que a veces la tortilla sabe que tiene dos caras, ¿verdad? Y la tortilla, si usted la deja solo de una cara, ¿qué le pasa? Se quema, ¿verdad? Hay que darle vuelta, hay que enseñar la otra cara. Nosotros a veces queremos tener una sola cara y ya se nos está quemando esto. Hay que darle vuelta y mostrar, ¿verdad? Empezar otra vez, darle vuelta a la tortilla que se va a cocer del otro lado. Nos estamos quemando de un lado y nos estamos cociendo del otro. Y ahí no podemos ir, ¿verdad? Y la gente, el asunto con esto es que logremos atraer la atención de ellos, ¿verdad? No darles todo en el tema para que alguien diga, para Jehová es mi pastor. Salmo 23, ¿verdad? Ese ya me lo sé, hasta el corazón de él se apaga, ¿verdad? Si no tenemos que pedir la dirección al Señor, ¿por dónde vamos a ir ahí? ¿Verdad? Ningún sermón, dice, está en condiciones de ser escrito totalmente y aún menos de ser predicado
mientras no lo podamos expresar en una sola oración gramatical breve, la cual despierte el interés de los oyentes a la vez que sea claro como el cristal. Ningún sermón está listo para ser predicado, a menos que usted esté clarito como quien se mira en un espejo. Es la formulación de esta breve oración la labor más difícil, exigente y tal vez frustrante de toda la preparación del sermón. Es importante que el título se formule de manera intrigante, de tal modo que despierte el deseo de conocer lo que se oculta detrás del mismo. Es decir, que los oyentes estén expectantes a la manera en que el predicador lo desarrollará. Y hoy sí vamos a ir a 2 de Timoteo 3:16. Amén. 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Amén. Vale. ¿Qué tema le pondríamos a ese versículo? Dios es justo. Dios es justo. Vale, yo lo voy a escribir aquí. Si alguien tiene otra idea, me la diga. Este es un tema del hermano Juan. Dios es justo. Entonces, hermanos, Dios les bendiga. Hoy vamos a predicar bajo el tema Dios es justo. Y vamos a ir a 2 de Timoteo 3:16. ¿Qué dice 2 de Timoteo 3:16? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Creen que va? No. ¿No? Okay. ¿Otro tema? El poder de la palabra. El poder de la palabra. Hay otro tema, ¿eh? El poder de la... Y muchas veces, hermanos, si leemos con cuidado, allí en el mismo texto está el tema. Dígame, hermano. Podría caber un tema aquí que se hable del origen de la palabra, ya que dice que es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Ok. Entonces, ¿cómo le pondría usted? ¿Una inspiración divina? Una inspiración divina. Yo creo Sí, que para llamar la atención, quizás yo le pondría los otros mandamientos de Dios. los otros mandamientos de Dios. ¿Ok? Yo también le podría, Dios nos da de su sabiduría. Los otros mandamientos de Dios. Dios Nos da de Nos su sabiduría. da de su sabiduría. Ok, tenemos. ¿Cuántas predicaciones vamos a hacer ahí, hermano? 1, 2, 3, 4, 5. O sea que anótenle, ¿verdad? Y ya pues si le toca tema libre, y ahí están, ¿verdad? Y lo basamos en 2 de Timoteo 3:16. Ahora, si leemos cuidadosamente el versículo, leámoslo cuidadosamente, despacio. Vamos a ir leyendo palabra por palabra. Alguien que me lo vaya leyendo ahí despacio, por favor, hermano. Amén. Amén, hermana Celina. Toda la escritura. Ok. Toda la escritura. ¿A qué se refiere a toda la escritura? Toda la escritura, o sea, todo este libro. ¿Qué dice ahí? Es inspirada. Es inspirada, es decir, que la dio ¿quién? Dios. Dios. ¿Qué sigue diciendo? Y útil para enseñar. Y es Útil. útil. ¿Verdad? Recordemos que cuando leemos, ¿verdad? Tenemos que ir viendo bien cómo están las frases divididas en el texto. Toda la escritura es inspirada por Dios. Esa es una afirmación. Que todo este libro fue inspirado ¿por quién? Por Dios. Y este libro dice aquí que es ¿qué? Útil. ¿Para qué? En primer lugar es útil para, pero ¿cuál parte de él? ¿Una parte de él o todo él? Toda. Porque dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para, en primer lugar, enseñar,
En segundo lugar, Para reunir, en tercer lugar, para reunir, y en cuarto lugar, para instruir, ¿instruir en qué? en justicia. No solo instruir. Entonces, ¿de qué nos está hablando en realidad este versículo aquí? El poder transformador de la palabra. El poder transformador de la palabra, La utilidad de la palabra. la utilidad de la palabra de Dios. Hermanos, vamos a predicar sobre la utilidad de la palabra de Dios. Y vamos a ir, hermanos, a 2 de Timoteo 3:16. Y leemos: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y usted no se sale de ese versículo. ¿Qué va a hacer usted? Explicar qué significa enseñar. Hermanos, la palabra de Dios es útil para enseñar porque es la que abre ese sabio al sencillo. Hermanos, porque es la que abre la mente, es porque tu palabra es... Y usted lo puede llenar de versículos. Es para redarguir. ¿Qué significa redarguir, hermanos? Porque fíjese que dice redarguir y corregir. Son dos cosas diferentes que se están hablando ahí. Entonces, hermanos, la palabra también es útil para redarguir. O sea, para hacer atrás, de volver atrás al camino del pecador. Está en el camino y con la palabra de Dios, con todo lo que hacemos, para corregir, o sea, para enmendar nuestros errores, etc. Para instruir en justicia. Y usted desarrolló. Digamos que la palabrita que entraría más en juego es útil. Útil. Entonces, cuando leemos nosotros el texto que queremos, le tenemos que dar tanta atención a cada palabra que está ahí, porque muchas veces ahí está de lo que habla. ¿Todos estos están bien o no? Usted dijo el último, ¿verdad, pastor? El poder transformador, dijo usted, ¿verdad? El poder transformador. ¿De cómo fue que dijo, pastor? Perdón. De la palabra. Ahora, yo sentado en mi mesa, ¿verdad? Y yo voy a predicar sobre 2 de Timoteo 3:16. Para mí que ahí habla que Dios es justo, lo vuelvo a leer. No, habla sobre el poder de la palabra, porque nos enfocamos a veces en una palabra, ¿verdad? Pero no en todo lo que encierra el versículo. Recordemos que el versículo es una unidad, ¿ok? Entonces, el poder de la palabra, claro que la palabra tiene poder, pero aquí no habla solo de poder, habla de otras cosas. Bueno, es una inspiración divina, sí, porque dice que toda escritura es inspirada por Dios, pero ¿a qué se está refiriendo? Entonces usted cuando formula, se tiene que hacer un montón de preguntas en su cabeza, y por eso es que decía que esto es la parte más tediosa y frustrante, porque usted va a escribir 20 temas tal vez de un versículo para encontrar el que verdaderamente respalde, ¿verdad? No que mis palabras respalden lo que la Biblia dice, sino que la Biblia viene a respaldar el tema que yo estoy dando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿verdad? El último que dijo nuestra hermana Madeline es la utilidad de la palabra de Dios. Entonces, porque hay mucha gente que tiene Biblia, ¿verdad? Pero no sabe para qué sirve. Hay muchos que predican y no saben qué predican. La Biblia es útil para muchas cosas, como una herramienta, ¿verdad? Una sierra no es solo útil para cortar madera, ¿verdad? Puede ser hay más utilidades. Un martillo no solo sirve para meter clavos, tiene más utilidades. Igual este libro tiene varias utilidades y está ahí. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Por qué es útil para esto? Porque fue inspirada ¿por quién? Por Dios. Y entonces usted al final puede decir, y vamos a leer para terminar el 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Cómo nos vamos a perfeccionar? ¿Qué proceso es el que nos va a llevar a perfeccionar? El ser enseñados, redarguidos y corregidos, instruidos en justicia, nos va a llevar a estar perfeccionados. La utilidad de la palabra de Dios es un propósito para perfeccionar, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, ¿verdad? Enteramente preparado para toda buena obra. O sea que la palabra de Dios hace todo eso en nosotros, porque eso hace una labor de perfección y nos prepara completamente o enteramente para realizar toda buena obra. 2 versículos, claro que usted va a poner más, ¿verdad? Pero miren solo de uno, ¿verdad?
atacamos. Entonces, por eso es nuestro tema, ¿verdad? Cuando tenemos el texto, por eso es bueno pensar de qué quiero hablar yo. Bueno, yo quiero hablar del poder del perdón. Entonces, leer tantas cosas que hay sobre el perdón, ¿verdad? Luego, cuando Pedro le pregunta al Señor, ¿verdad? ¿Hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Pero Pedro no pensó cuántas veces me debe perdonar alguien contra quien yo peque, ¿verdad? Entonces, ¿hasta 7? Dice, no, hasta 70 veces 7. Y él le da una parábola, una historia ahí, ¿verdad? Los deudores, etcétera, etcétera. Entonces, tendríamos que leerlo todo para ver qué fue lo que el perdón en realidad ocasiona ahí, ¿verdad? Por ponerles un ejemplo, aunque usted se base en un versículo. Y después, cuando miremos los diferentes tipos de sermones, nos vamos a dar cuenta cuando podemos dar un sermón, un versículo o una parte completa de la Biblia, ¿verdad? Para ir desarrollando nuestro tema. Pero no sé si quedó claro esto, hermanos, aquí más o menos, de qué es lo que deberíamos ir haciendo. Sí, ¿verdad? ¿Sí? Bueno. Ninguno estaba malo, ¿ok? No es que, sino que tenemos que ir leyendo, y claro, aquí ya vemos 10 cabezas, pensamos mejor que una, ¿verdad? Pero en su casa, usted va a ser solito. Así es que lo que se va a tratar es de que agarre su hojita de papel, leer, escribir y empezar a tachar. Este no, este no, este no, este no, este no, este sí. Ya, Señor, gracias, ya me diste el tema. Hoy ya estoy claro de lo que quiero hablar. Y ahí empieza usted a desarrollar, porque ningún sermón está listo hasta que usted no esté claro. Que usted no pase de ahí, mientras no pueda definir el tema. Ahora vamos a hablar, hermanos, sobre un pensamiento concreto. El tema formulado debe ser corto, pero a la vez claro y expresivo. Describimos ahí, hermanos, un tema muy largo, carecerá de gracia. Un tema muy largo carecerá de gracia y no será atractivo. Un tema muy largo carecerá de gracia y no será atractivo. Cuando elaboramos un sermón textual, ¿verdad?, el cual desarrollaremos más adelante, el tema debe ser dependiente completamente del texto, así como contener el pensamiento principal del mismo, ¿verdad?, que fue lo que hicimos aquí en 2 de Timoteo 3:16, eso era para hacer un sermón textual, o sea, el tema sale del texto. Ahí están las palabras y usamos lo que está específicamente ahí, ¿verdad? Cuando elaboramos, por otro, un sermón expositivo, también lo vamos a hacer más adelante, es decir, cuando deseamos exponer o compartir un pasaje o historia bíblica, el tema debe hacer énfasis, es decir, sustentar algún elemento clave del pasaje que sustente la base de la historia y su aplicación. El tema como pensamiento completo ha de ser, escribimos, hermanos, una expresión completa, una expresión completa, una expresión completa que una las múltiples ideas de un texto o pasaje. Un texto o pasaje, o sea, se lo vuelvo a leer, ¿verdad? Dice, cuando deseamos exponer un sermón que habla de una historia bíblica, ¿verdad? El tema debe hacer énfasis o sustentar algún elemento clave del pasaje que sustente la base de la historia y su aplicación. El tema como pensamiento concreto ha de ser una expresión completa que una las múltiples ideas del texto o pasaje. Por ejemplo, en hay varios, en 2 de Timoteo 3:16 dijimos que es útil para enseñar, para instruir, para corregir. O sea, hay cuatro puntos ahí de los que vamos a hablar, ¿verdad? Pero la idea central es que la palabra de Dios es útil para hacer esta 1, 2, 3 y 4. Pero esto solo estamos hablando de un versículo.
Pero por ejemplo, ¿verdad? En San Juan capítulo 4, hasta el versículo, más o menos, ¿qué? 38. Habla sobre qué caso hay. San Juan capítulo 4, a partir del versículo 5 hasta el versículo 38, ¿de qué se habla ahí? De la mujer samaritana. Entonces, si nosotros quisiéramos predicar sobre la mujer samaritana, ¿verdad? Y se puede predicar sobre ese mensaje, sobre todos esos versículos que están ahí. La cosa es que qué parte de esa historia vamos nosotros a enfatizar en nuestro tema. Porque ahí hay de tantos temas, ¿verdad? Ahí habla de la verdadera adoración, ahí habla de la falsa religiosidad, porque esta mujer tenía una falsa religiosidad, ¿verdad? Claro. Pues cuando dice, nuestros padres nos enseñaron a adorar en este monte, ¿verdad? O sea, ella como dice, yo soy buena, porque habla, por ejemplo, de ser honestos ante Dios, ¿verdad? Cuando él le dice, bueno, tráeme a tu esposo, ¿verdad? Y él le dice, yo no tengo esposo, bien has dicho, ¿verdad? La importancia de la verdad, o el poder de la transformación después de un encuentro con Jesús, porque cuando ella se encontró con Jesús, tuvo una transformación tan grande que fue a predicar, ¿verdad? O la necesidad de escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando esta mujer predicaba, dice que le dijeron a él que se quedara por 2 días. ¿Qué vamos nosotros a hablar de todo eso que está ahí? Porque la historia es conocida. Pero, y casi muchas veces cuando hablamos de eso, o hablan de eso, se va a la mujer, que era una adúltera, que era una esto. Pero hay más puntos que se pueden hablar ahí. La verdadera adoración. Dios es espíritu. Y los que lo adoren, es necesario con espíritu y verdad. Entonces, hay tanto ahí que hablar, ¿verdad? Y este pasaje son más o menos 33 versículos que los podemos predicar. Pero tenemos que ir seleccionándolos cuidadosamente para hacer el énfasis, ¿verdad? Y en nuestro tema, entonces, poderle poner, ¿verdad? Un pensamiento concreto. Un encuentro con Jesús. ¿Qué tuvo ella ahí? Un encuentro con Jesús. Usted puede decir, ¿estás bebiendo del agua viva? Hazlo como pregunta. Ajá, porque le dice, dame de beber. Dice, ¿tú no tienes para sacar? Dice, si tú supieras quién te dice, dame de beber, tú me pedirías a mí que te dé agua. Entonces, usted está bebiendo del agua de vida, hermano. Como esta mujer que ha tenido, hoy está aquí la fuente del agua. Y ahorita me decía, cuando nosotros hablamos, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado cómo modulamos nuestra voz, ¿verdad? Porque hay puntos que son tan importantes que son enfáticos, ¿verdad? Por ejemplo, yo le decía cuando leemos la Biblia, ¿verdad? Si está este símbolo, ¿qué es esto? Una pregunta. ¿Y si están estos? Signo de admiración. Entonces, pero si nosotros leemos lo que está aquí, que es como pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, hablamos ahí, San Juan capítulo 4, hermanos, y versículo 9. San Juan 4, 9, ¿lo tienen ahí? Dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y hay muchos que lo leen así, ¿o no? ¿Verdad que hay muchos que lo leen así? Ahí como que fuera una plática así normal, pues. Sin embargo, lo que es una pregunta, dice la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí que te dé de beber que soy mujer samaritana? ¿Cuál es el enfoque ahí? Que ella era una mujer ¿de dónde? Samaria. Samaritana. Pero si usted lo lee sin darle enfoque a esto, y no cambia su tono de voz, y no cambia su forma de expresarlo, entonces no hay sentido. ¿Verdad? Entonces dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y te daría agua viva. Y viene otra pregunta después. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?
Pero si leemos esto sin hacer énfasis, ¿verdad? Entonces igual cuando estamos hablando, por ejemplo, de algún otro, no se trata de que una predicación solo se va a estar gritando o solo se va a estar, porque miren hermanos, Dios nos ama. Usted lo sabe. Dios le ama o no. Sí. Y Él quiere que usted sea salvo. Porque por eso Él murió en la cruz. Porque sé que como yo soy pasivo, pues yo no me hallo de estar así. Hay veces que usted va a tener que decir, hermano, usted necesita saber de que el gran, por ejemplo ayer, ¿verdad? Un corazón, hermano, el pecado es como la lepra. Pero la lepra se veía en usted, que es borracho, o que es esto, que es el otro. La lepra no se le ve, pero la tiene en el corazón. Pero la lepra usted la puede tener en el corazón. Usted va a sentir como que usted le está sobrando la espalda, ¿verdad? Está diciendo, sí, dele, ¿verdad? Ya va a venir que le puede sobrar. Hay momentos, ¿verdad? Donde es necesario que nuestra voz, nuestra expresión corporal cambie. Sí, hermana. En cierta ocasión dijo la hermana Luz Dina, hizo un punto, ¿verdad? Ahí que a mí o sea, lo tomó mucho en cuenta, que dice que cuando uno predica, tiene que hablar que las personas, que lo que estamos hablando sea creíble. Claro. Porque a veces ni nosotros mismos creemos lo que estamos hablando, mucho menos vamos a impactar el que lo estamos diciendo. Claro. Por ejemplo, si para usted va a hablar del perdón, pero usted es capaz de perdonar. No lo está viviendo. ¿Verdad? Entonces lo que dice hermana madre, ¿verdad? Y eso es muy importante que lo tomemos. La palabra primero nos da a nosotros, para nosotros la tenemos que creer. Por ejemplo, si voy a hablar de la sanidad, que Dios puede sanar, yo tengo que creer que cuando yo estoy enfermo, Él me puede sanar a mí. Pero muchos creemos para otros. Yo sé que Dios te puede sanar, pero ¿y cuando yo estoy enfermo? A mí no. Es más impactante cuando uno lo ha vivido, para que uno pueda demostrarlo y hacer que la persona, los oyentes, lo perciban en uno. Exacto. Eso es lo que transmite el cambio en la persona. Entonces hay cosas a veces, ¿verdad, hermana Aine? Gracias, ese es un ejemplo muy importante, ¿verdad? Por eso es importante la relación con el Señor a través de la oración, de la lectura y todo, porque vivimos experiencias que después las podemos compartir o transmitir, ¿verdad? Por ejemplo, hermana Dina, usted no está casada, ¿verdad? Pero, y si Dios le diera a usted algún tema de hablar sobre el matrimonio, sobre la familia, usted diría, no, Señor, porque yo no me he casado. El Señor no me daría uno de matrimonio. Tal vez no, ¿verdad? Pero por Porque ejemplo, Él sabe como la necesidad del pueblo. como hija, digamos, entonces si le diera un tema como hija, ¿verdad? Y usted un día en un culto de jóvenes de hablar a las hijas. El comportamiento de una hija. Ah, de la hija, sí. ¿Verdad? Entonces, digamos, esa la va a enfrentar primero a quién? A mí. Como hija. No, a mí me tiene que dar primero a mí para que yo también de eso mismo aporte a lo que no. De verdad. Entonces, Dios, ¿verdad? Es bueno, en su misericordia nos usa, nos guía y todo, ¿verdad? Pero cuando vamos a predicar de la palabra del Señor, hermano, yo siento que no hay un llamado más alto, un privilegio más alto, algo tan importante y valioso, que es que Dios nos escoja para poder ser unos instrumentos para transmitir el mensaje de Él. No hay algo más alto que un hombre pueda alcanzar. Que médico, que abogado, que eso todo tiene nada más un resultado aquí en esta tierra. Pero esto tiene una recompensa espiritual. Entonces, cuando Dios lo ha escogido a usted, ¿verdad? Por eso Pablo le decía a Timoteo, tú tienes que usar bien la palabra de verdad. Tú tienes que presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de nada de qué avergonzarse, porque tú has recibido el llamamiento más alto, Timoteo, que un hombre puede alcanzar. Ustedes somos un Timoteo todos. Somos un discípulo del Señor que hemos recibido un llamamiento superior, más alto. Pero somos confrontados a predicar, a usar este libro que es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Estamos llamados para preparar al hombre de Dios para que esté completamente preparado para hacer toda buena obra. Usted está llamado para redarguir los corazones. Usted está llamado para exhortar. Pero ¿y si usted no lo cree? Hermano, tengo una pregunta. Sí, hermana. En dado caso que alguien diga, no, eso no es lo mío, póngame a hacer cualquier cosa menos eso, y siempre quiere ver como que no lo quiere hacer, aunque tiene que hacerlo porque está tal vez en una posición de que debe de hacerlo, y en ese caso, ¿qué se tiene que hacer? ¿No se le da el privilegio mejor o se le sigue dando para que algún día pues ella tiene que tener un comienzo?
Pues, Digamos, hablamos que esta persona ya es, digamos, líder o se está preparando o digamos que sea una co-líder. una co-líder. En primer lugar, no sé, y tal vez aquí en eso tal vez me puede ver un poquito el hermano pastor, ¿verdad? Pero para mí, hermanos, esto debe de nacer, el hacer todo esto debe nacer de un agradecimiento en el corazón. Y por lo tanto, pues no se debería de poner una excusa, ¿verdad? Para decir, no, es que no es lo mío, ¿verdad? Para mí predicar eso, sino cualquier cosa pónganme a hacer, pero predicar no, ¿verdad? Como dijo alguien por ahí, llevar amigos, yo no, ¿verdad? A mí no esperen llevar amigos porque yo no, mejor deben a fulano, ¿verdad? No lo estamos haciendo de corazón. Y cuando no hacemos las cosas de corazón, como decía usted el otro día, ¿verdad, pastor? Cuando ya esto causa carga, mejor hay que analizarnos y mejor no dejar de hacerlo, porque no solo estamos desagradando a Dios, que es lo más importante, ¿verdad? Que es lo que primero nos debe de preocupar, cómo estamos ante los ojos de Dios, lo estaríamos deshonrando a Él y luego estamos dejando vacías a la gente y empezamos a transmitir eso malo. Entonces, quitarle o no el privilegio, creo que sería lo que se tendría que consultar con el supervisor, sentarse con esta persona, ¿verdad? Y decir, hermano, mire usted qué es lo que en realidad quiere hacer, ¿verdad? Porque en el servicio de Dios nadie está a la fuerza. Él no quiere a nadie a la fuerza. Él a los 12 que llamó no los trajo a la fuerza, ¿verdad? Que ninguno de él le dijo, a ver, venite, y lo agarró del brazo y le dijo, no. Ellos solitos lo dejaron todo. Y cuando se les ocurrió reclamarle y decir, Señor, pero por ti dejamos esto, y le dijo, bueno, el que no haya recibido más de lo que ellos dejaron por mí, ¿verdad? Van a recibir más ustedes, 7 veces. Van a recibir más, nadie que haya dejado madre, padre, esposa, hijos, ella va a recibir más de lo de nosotros. Pero eso significa que vamos a dejar a nuestra familia, no, sino que el valor principal debe ser Él y servirlo a Él, ¿verdad? Pero si una persona está con esa actitud, hermana madre, la verdad que sería de sentarse, pienso yo, con esta persona a solas. Por ejemplo, si usted es la líder de ella, sentarse con ella, platicar con ella y dependiendo de lo que ella le diga, que abra su corazón, hablar con el supervisor, ¿verdad? Tenemos esta situación que podemos hacer y llevarla al pastor, ¿verdad? Para que haya una determinación. No sé cuándo usted tiene otra. Bueno, yo creo que el líder tiene que asegurarse con el Espíritu Santo, va a consultar a Dios en alianza y ver si esta persona no quiere hacerlo o tiene temor de hacerlo. Si tiene temor de hacerlo, lo podemos trabajar. Si no quiere hacerlo, tenemos que considerar a alguien más. Porque a la mayoría nos da temor pasar. Hay personas que me han dicho, ok, me voy a bautizar y quiero bautizarme, pero no se le va a ocurrir, pastor, dame un privilegio. Y después hemos tenido que decir, hermano, no hable mucho, solo ve, porque ahí en el altar ya... Entonces, ya no suelta el temor, pero perdió, va, ¿verdad? La práctica va. Entonces hay que ver si es temor, hay que trabajarlo con la palabra, haciéndole ver el privilegio, el desarrollo. Si no quiere, entonces pues no. Definitivamente ya no, ¿verdad? No sé, hermana madre, si más o menos le contesta esa su pregunta o no. Sí, ayuda. ¿Ayuda? Sí, lo que pasa es que una vez es verdad por querer también, porque como nosotros también hemos pasado por todo eso, tal vez no de decir no, ¿verdad? Pero muchas veces decimos sí, pero con aquel miedo, que no lo voy a decir todo. Entonces uno a veces quiere también que todos pues, participemos de eso que usted dice que es muy especial, predicar la palabra, y no queremos que la persona se quede con eso que dice, no quiero, entonces hay que ayudar para que tal vez un día esta persona le diga gracias, porque claro, si no hubiera sido que usted pues me dio la oportunidad, aunque sea una vez al mes, ¿verdad? Pero en ese caso no tiene que ser, como dice el pastor, un poco sabio. Si yo sé que es el área donde ella le cuesta un poquito, no la voy a poner a predicar más, ¿verdad? Tal vez una vez al mes para que ella se vaya quitando ese temor. Pero, como le digo, yo creo que en lo personal, yo quizás no es bueno decirle no definitivamente, ok, no lo voy a hacer, sino que le dan una oportunidad, pero poco a poco. Sí, sí es cierto. Y el apóstol Pablo dice, en una parte dice que para estas cosas, ¿quién es, verdad? Suficiente o capaz. Para esto nadie es suficiente, hermano. El único que nos capacita es el Señor, pero debe de haber una disposición de parte de nosotros, ¿verdad? Y pues sí, yo siento que el llegar a quitarle el privilegio a alguien es el último punto, ¿verdad? Que se debe de llegar después de haber hablado, orado, tenido varias reuniones. Es de verdad lo último a lo que se debe de llegar, porque por lo regular hay personas que pueden tal vez estar pasando una etapa de algún problema, alguna dificultad, y viene una debilidad a la fe, ¿verdad? Ellos le abrieron la puerta al enemigo en algún lugar y vino algo que pudo debilitar la fe de ellos, y por eso están con ese sentimiento. Y nuestra labor como líderes es
ayudarles a salir de eso para que ellos puedan regresar, ¿verdad? Y empezar a desarrollar el llamado que Dios está en ellos. Quitarlos en realidad considero que es el último, aunque si después de platicar, ¿verdad? 2, 3, 4 veces, él dice, no, es que yo en realidad no quiero. Yo les dije a ustedes que no quería y me pusieron, yo nunca he querido esto, entonces bueno hermano, entonces le quitamos la carga, ¿verdad? Pero ya no es que la iglesia, porque a la única persona que no se le puede ayudar es a la que dice no puede, ¿verdad? Si usted tiene en la piscina a alguien, ¿verdad? Y le está diciendo, yo te voy a enseñar a nadar, es que yo no puedo, es que yo me da miedo, pero yo te voy a tener de la mano, pero es que yo no puedo, y ahí usted solo le un pedacito parado, no se mete más, a esa persona no se le puede ayudar. Ahí no se puede hacer nada por ahí. Usted no va a agarrar y lo va a tirar al hondo, pues te vas de un solo, ¿verdad? No va a hacer eso, se va a ir a ahogar, la va a traumatizar. No, tenemos que respetar todo, ¿verdad? Pero orar mucho, ¿verdad? Entonces, esperamos que le ayude un poquito, hermana madre, en la respuesta. Punto número 7, hermanos, el desarrollo del tema. Vamos a empezar a hablar un poquito de eso. Dice, una vez que hemos concretado o definido el asunto del sermón o enseñanza en una frase que se llama tema, la siguiente tarea es definir el objetivo. Y en esa línea me quedó muy grande. Definir el objetivo que dicho tema propone o la meta a lograr al exponerlo. Es importante formularse la siguiente pregunta: ¿qué cosas hemos de decir y en qué orden debemos expresarlas? ¿Verdad? Cuando ya tenemos nuestro tema, ya estamos claros, ¿verdad? Nuestro tema es la utilidad de la palabra de Dios. ¿Cuál es el objetivo que yo quiero lograr con este tema? Bueno, mostrar que la palabra de Dios tiene una utilidad para esto, o enseñar que la palabra de Dios, o definir cuáles son los elementos de utilidad que tiene la palabra de Dios. Los objetivos, hermanos, cuando usted formula objetivos, por lo regular deben empezar con palabras que terminen en ar, er, ir. Ar, er, ir. O sea, mostrar, definir, analizar, exponer, todas las palabras que para empezar un objetivo, sus palabras van a tener estas 3 terminaciones: ar, er o ir. O sea, usted va a mostrar a través de la palabra de Dios que es útil. Va a definir, mi propósito, ¿verdad?, es definir en qué áreas la palabra del Señor es útil para la vida del cristiano. El último, ayudar a los oyentes a analizar cómo la Biblia o la palabra de Dios es útil para sus vidas. Exponer los 4 elementos que la Biblia muestra sobre la utilidad de la palabra de Dios. Pero usted siempre tiene que tener un objetivo. Una predicación sin objetivo es como que está así, está tirando flechas aquí, sin tener un blanco. Ella sabe su tema, ya tiene su texto. Ahora, me recuerdan las 2 preguntas, ¿verdad? ¿Qué quiero decir y por qué lo voy a decir? Cuando ya entiendo qué quiero decir, la utilidad de la palabra de Dios, ¿qué quiero alcanzar con yo hablar de la utilidad de la palabra de Dios? Es mi objetivo, es mostrar, definir. No lo voy a usar todas, ¿verdad? Estos son los ejemplos. Puedo usar una, otra, pero las que use van a ser de este tipo, ¿verdad? Mostrar, definir, analizar, exponer, instruir, corregir, dirigir. Y usted le puede buscar las que sean, pero siempre van a terminar en ar, er o ir. ¿Ok? Entonces, ¿y en qué orden vamos a expresarlas? Es necesaria pues la elaboración de un plan cuando deseamos tratar o investigar cualquier asunto, es decir, agrupar todas las ideas, conceptos y elementos, colocándolos cada uno en un orden lógico que presente una sucesión natural y ordenada que excluya todo lo que no complemente el propósito del tema. Este plan y orden debe finalizar cual corriente de muchos ríos en el mar, en un pensamiento, escribimos, van a ser 3 palabras, hermanos: confrontativo, confrontativo, emotivo, decisivo.
Entonces dice, este plan y orden, ¿verdad? Que debe ser ordenado, lógico, ¿verdad? Que vaya en una sucesión natural y ordenada y excluya todo lo que no complemente al propósito del tema, y este debe finalizar de manera sea confrontativa, emotiva y decisiva. O sea, va a llevar esto a tomar una decisión que es nuestra exhortación final o nuestra conclusión. Desarrollar este plan es indispensable para la eficaz exposición de nuestro sermón. En la medida que nuestro plan sea claro y definido, comprensivo y acumulativo, el sermón causará mayor impresión en los oyentes. Al desarrollar el tema debemos siempre poner nuestras ideas en orden. Es decir, que no podemos colocar las verdades de mayor importancia al principio y luego las inferiores, sino que nuestros pensamientos y elementos deben ir en forma ascendente, que una enseñanza o idea conduzca a la siguiente y que cada una de ellas pueda colocar al oyente en una posición donde pueda ser capaz de contemplar la verdad absoluta del Evangelio. El trabajo de desarrollar el plan podrá ser muchas veces difícil en su preparación debido a que requerirá de mucho esfuerzo y dedicación. Parecerá más fácil decir una serie de ideas o cosas que no tengan ninguna relación entre sí, formular una serie de exhortaciones y argumentos vacíos, bromas o ilustraciones, que el elaborar un sermón en el cual cada frase final dé origen a la siguiente hasta llegar a una conclusión. Usted sabe, yo estoy de acuerdo con predicadores que son chistosos, pero hay predicadores que solo se les van a estar bromeando todo el tiempo. Predicaron 40 minutos, hicieron 30 de bromas y 10 más o menos de lo que hablaron. ¿Verdad? Yo siento que está bien dentro del carisma que usted pueda tener, y no todo el mundo tiene ese carisma para poder decir una broma. ¿Verdad? Hay gente que le sale como natural, ¿verdad? Dice una broma y hasta como que cabal cayó, ¿verdad? O hay gente que lleva muchas ilustraciones. Hermanos, vamos a predicar sobre eso. Yo les quiero contar una anécdota que leí, y se pasa de 20 minutos en la anécdota. Y hermanos, bueno, esto es lo que el Señor ha traído para nosotros el día de hoy. ¿Y qué predicó? Nada. Es que bueno que usted puede llevar una anécdota, pero tenga cuidado dónde la pone, qué tan extensa es, y si verdaderamente respalda el propósito, ¿verdad?, de la predicación que está haciendo, ¿verdad? Es, pues, como le digo, la formulación del tema y el plan es algo tan importante, hermano, pero es como una escalera, ¿verdad? Si nosotros estamos aquí y nuestro objetivo está aquí, y hay un montón de escaleras, ¿verdad? No podemos brincar, ¿verdad?, desde aquí hasta aquí, ni querer hacer un túnel de aquí que nos lleve para acá, ¿verdad? Tenemos que ir. Cada una nos debe de llevar a la siguiente hasta llegar aquí. Por eso es importante. ¿A dónde yo quiero llevar a la gente? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi objetivo? Por ejemplo, el objetivo de la predicación de ayer era que la gente conociera la importancia de tener un corazón agradecido. Ese era el objetivo de ella. Llevar a la gente a entender que no solo depende de decir, oh, sí, yo estoy agradecido con Dios, sino que también demanda una manera de vivir. Entonces, por ejemplo, para 2 de Timoteo 3:16, ¿están ustedes de acuerdo en que usemos ese tema de la utilidad de la palabra de Dios para no salirnos de este ejemplo? ¿Sí? La utilidad de la palabra de Dios. Entonces, como si fuera un sermón textual, lo vamos a basar específicamente a lo que dice el texto en 2 de Timoteo 3:16. Y el mismo texto tiene un orden lógico. Vamos a volver otra vez ahí a 2 de Timoteo 3:16, hermanos, por favor. Entonces, aquí vamos prácticamente a desarmar el versículo, ¿ok? Vamos a desarmar el versículo. En primer lugar dice que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y es útil para, en primer lugar, ¿qué dice? Entonces ponemos útil para enseñar. O sea que lo primero que hace la palabra de Dios en la vida del hombre es enseñarnos. Enseñarnos, o sea, toda la enseñanza que está ahí, ¿verdad? Del amor, del perdón, de la fe, de la salvación, etcétera, etcétera. En segundo lugar, ¿qué hace? Útil para
En tu versión dice reprender. Sí. Para redarguir o reprender. O sea que, ¿verdad? Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y nos hizo entregar el corazón a Él, ¿verdad? Que nos reprendió, nos hizo una reprensión. Pero ¿a través de qué vino la reprensión? De una enseñanza que se nos estaba dando. De cuando Cristo murió en la cruz, de cómo Él se entregó. Entonces vino una redarguyó nuestro corazón. O sea que como que nos hizo, de verdad que yo soy un cochino pecador, ¿verdad? Luego, ¿qué hizo? Es útil para corregir. ¿Por qué? Porque ya a través de la enseñanza vino el redarguirnos y ahora ¿qué vamos a hacer? Corregir lo que está mal en nuestra vida, ¿verdad? Que trato mal a mi esposa, lo voy a corregir. Que trato mal a mis hijos, lo voy a corregir. Que soy un ladrón, ya no dejo de robar. Que soy un mentiroso, ya procuro no mentir. Que soy uno que habla malas palabras, me las tengo que quitar. Que me gusta echarme mi cerveza todavía, ya no me lo puedo hacer más. Porque sabe que hay muchos cristianos que dicen, yo me echo una ahí en la casa, pongo mi cigarrito. No tiene nada de malo. ¿Verdad? Nosotros teníamos una hermana que era nuestra anfitriona, que una vez nos dimos cuenta de eso a raíz de lo mismo, ¿verdad? Que hubo un cumpleaños y nadie andaba con qué encender las velitas. Y entonces me dicen a mí molestando, hermano, saque su encendedor. Y entonces digo, no, hermano, nada que ver. Entonces le dice mi esposa a la anfitriona, hermana, le dice, tráigase el que usted usa todos los días, váyale, dice, tráeme la bolsa. Le dijo, o a la nieta, algo así. Y cabal le trajo la bolsa y andaba el encendedor. Y le dice mi esposa bromeando, bueno, ¿y usted fuma? Pues sí, le digo, yo fumo. ¿De verdad? Le dice, ¿sí? ¿Y cuánto fuma? ¿Cuánto fue que te dijo que fumaba al día? No me recuerdo cuánto fue que te dijo. Las cosas que dijo que ella, y que ella había dicho desde que le dijeron de abrir la célula, que ella tenía la cosa de fumar. Y que a pesar de eso le habían dicho que estaba bien que se abriera la célula y que con el tiempo Dios le iba a quitar lo del cigarro. Pero dice, a mí el cigarro no me lo quita nadie. Entonces ella no había pasado en realidad por este proceso todavía, ¿verdad? Porque no había sido redarguida todavía, por lo tanto no podía corregir. Tenemos que ser enseñados para ser redarguidos, para luego corregir y lo último, entonces nos corrige y nos instruye en lo que es instruir en justicia. Y como resultado obtenemos Capacitación. porque dice, ¿verdad? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, como resultado obtenemos perfección y preparación Para la buena obra. no para la buena obra, para toda buena. Entonces, hermanos, vamos a hablar sobre la utilidad de la palabra de Dios. Quiero que me acompañen por favor a 2 de Timoteo 3:16. ¿Lo leemos? Bien, hermanos, ustedes hacen una pequeña introducción, ya vamos a hablar después de cómo es. Hermanos, así puede usar algún ejemplo para su introducción. Y hermanos, en primer lugar, la Biblia nos enseña que la palabra de Dios es útil para enseñar. A través de ella recibimos múltiples enseñanzas. Por ejemplo, vaya usted, la enseñanza del amor de Dios que tuvo por nosotros. En San Juan 3:16 dice que nadie pudo amar al mundo tanto como Dios amó, que dio a su Hijo en rescate por nosotros. ¿Por qué? Porque éramos pecadores. Entonces la palabra es útil para redarguir a través del ejemplo que está ahí. Vemos que nosotros necesitamos redarguir, ¿verdad? Necesitamos que nuestro corazón comprenda cuán pecadores éramos, pero cuán amor que tuvo el Padre, que entregó a Jesús a recibir esos clavos, esa corona de espinas, esa humillación por mí en primer lugar, y también para darnos hoy la oportunidad de poder ser salvos. Y cuando usted sea salvo, hermano, cuando usted entregue su corazón a Jesús, dice la palabra del Señor que ella es útil para corregir. Ahora usted va a tener este libro precioso que es una lámpara a sus pies, que va a iluminar su camino para corregir todo lo que está torcido. Y la palabra dice, para lo que el cojo no se salga del camino, y usted se lo lleva por ahí. Y ahora usted va a ser instruido en la justicia de Dios. Va a obedecer los mandamientos de Dios, pero no por obligación, sino por amor. Hoy usted es un esclavo por amor, ha sido comprado a precio de sangre, y ahora el Señor lo va a ir perfeccionando poco a poco a cada uno de usted. ¿Para qué? Para prepararlo para hacer toda buena obra. Amén. Y ya estuvo, ya predicó. En un versículo. Pero ¿cuándo podemos hacer
esto, hermano, esto no es porque yo sea pila ni nada, eso déjelo de menos, sino que cuando leemos, cuando le pedimos la dirección al Señor y cuando nos sentamos a verdaderamente estudiar, analizar, entender y a poner nuestro pensamiento en un orden lógico. ¿Qué, por ejemplo, qué puede hablar usted sobre qué es útil para enseñar? Hay tantas cosas, ¿verdad? Como le digo en la Biblia, que nos enseña la Biblia, pero no se va a poner a dar ejemplos, por ejemplo, como le pasó, hermano, la enseñanza de Jonás, o de, por ejemplo, de Sansón, ¿verdad? Que ya ve que él, porque no quería las enseñanzas, le cortaron el pelo. Eso no tiene nada que ver ahí, hermano. Tenemos que ir viendo, ¿verdad? Cada cosa, ¿verdad? Que vaya en lo que nos sigue aquí, ¿verdad? ¿Y qué versículos respaldan esto? Por ejemplo, cuando David, ¿verdad? Pecó y el profeta lo confronta, ¿verdad? Él escribe el salmo que dice: crea, oh Jehová, un corazón limpio, ¿verdad? Un corazón limpio dentro de mí. Entonces usted agarra esos versículos donde la palabra es útil para redarguir, porque la palabra del profeta era palabra de Dios, y cuando él se sintió confrontado por la palabra, lo redarguyó, y entonces él corrigió su camino. Y tal vez usted usa este como base y después se va al Salmo 91 y explica por qué se escribió ese salmo. Entonces, ahí usted va a ir eso en un orden lógico. ¿Ah? Entonces, ¿estamos claros ahí, hermano? Amén. De cómo tenemos que desarrollar esto. Amén. Entonces, nos vamos a quedar por ahí, hermanos, y bueno, y al final, ¿verdad? Como llegar a una conclusión que sería esto aquí, y pues, ¿habrá alguna pregunta, hermanos? En esto que hemos tratado hasta ahorita. ¿Todo bien? ¿Todo claro o no se entendió nada? Una de dos. ¿Ah? Yo tengo preguntas, hermano, pero quiero estudiar un poquito más amplio porque bueno, déjeme la otra semana. Está bien. Ahí lo estudiamos juntos. Amén. Amén. Entonces, si vemos la misma Biblia, ¿verdad? Pero este es un ejemplo, ¿verdad? Como cuando uno está en matemáticas y le enseña al profesor 2 más 2, ¿verdad? Pero cuando lo manda a la casa, lo manda a hacer 2.571 por 4.578, ¿verdad? Este es 2 más 2, hermano, ¿verdad? Entonces, la Biblia lo vamos a encontrar con unos que son un poquito más difíciles, ¿verdad? Pero todos podemos aplicar el mismo método. ¿Ok? Entonces nos ponemos de pie. Si ya terminaron ahí de copiar, si algunos lo están copiando o no, ¿verdad? Nos vamos a poner de pie para orar. Pastor, no sé si usted nos pudiera dirigir en una oración para terminar, por favor. Vamos a aprovechar que... Damos gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? En realidad, hermanos, que estas clases deberían de ser las más caras del mundo, ¿verdad? Porque somos beneficiados y podemos beneficiar.